Buenos días a todos, muchas gracias Fernando. La verdad que sí, que ayer fue intenso y ya os digo que hoy, aunque puede ser intenso, pues porque por las cosas que vamos a ver, por la cantidad de cosas que vamos a ver, es mucho más fácil de entender porque estamos ya un poco más habituados a algunos conceptos como las palabras clave, la velocidad del sitio web, son cosas, son pasos quizá más lógicos, ¿vale? Que los de ayer. Pero claro, los de ayer, por ejemplo, ya os digo que muchos competidores vuestros no se centran en los factores off-page que vimos ayer, sino directamente en los on-page que vamos a ver hoy. Así que ya eso que tenéis ganado o que sabéis que tenéis que caer en ese tipo de cosas cuando emprendéis vuestro proyecto o revisionéis vuestro proyecto. Bueno, si os parece, vamos a terminar ya el off-page con el último factor, ¿vale? Es el quizá, vamos a empezar un poco raro porque es una fórmula muy sencillita, ¿vale? Pero es el último factor que vamos a ver off-page y ya nos metemos de lleno en el SEO on-page, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Vale, creo que ya está viendo mi pantalla. Bueno, pues el último factor of page es el CTR, que este es un concepto que hay que tener con mayúsculas en negrita y subrayar en todo tipo de plannings, ¿vale? El CTR lo vais a ver en todo tipo de herramientas online que utilicéis si queréis hacer un plan de SEO o vamos, incluso de publicidad. O sea, el CTR es un concepto que os vais a familiarizar a poco que os metáis un poco en el mundo de las métricas digitales. ¿Qué es el CTR? Es muy sencillo, es el número de clics entre el número de impresiones por 100. O sea, no tiene más, es como captura de Google Search Console, que es una de las herramientas que van a ser nuestras herramientas de cabecera. Bueno, pues aquí, pues en este caso, pues para una búsqueda para un centro de idiomas, pues de 81 veces que fue mostrado la página web en los resultados de Google, se consiguieron 10 clics. Por tanto, ¿cuál es el CTR? Pues el 12%. Ya está, es el total de impresiones. El CTR lo vais a ver en todo tipo de herramientas, ya digo, quedaros con este concepto, ¿vale? ¿Y cómo se mejora? Pues claro, dices, el 12%, eso es mucho, eso es poco, pues bueno, al final todo depende del tipo de negocio que tienes. Un CTR de menos de un 5% ya va a ser muy urgente de mejorar. Por encima de un 10% y es un CTR bastante importante, sea cual sea el tipo de negocio, ¿vale? Evidentemente, si tenéis un negocio que es puramente transaccional, es llegar, entrar y comprar, pues a poco que sea el CTR un poco elevado, pues os va a repercutir mucho más que si tenéis una web que es simplemente un negocio. Pero bueno, eso ya es otro tipo de conclusiones que habría que sacar. En este caso, pues, ¿cómo mejorar el CTR? Pues simplemente es la manera de conseguir clics por encima de tus competidores cuando tú estás mostrado, tus resultados están siendo mostrados en la misma página, es simplemente llamar más la atención que ellos, no tiene más. En este caso, pues la gente buscaba en Google exámenes Cambridge resueltos. Pues aquí directamente en el enlace exámenes de inglés Cambridge, ejemplos y ejercicios resueltos y aquí otra vez incidir en lo mismo directamente sin que se quede la descripción cortada y tal cual lo que está buscando llama más la atención, quizá que otro resultado de búsqueda que hubiera quedado el texto aquí cortado o aquí no hubiera puesto la palabra clave en el título de la página, sino que hubiera sido simplemente el título el nombre de nuestra empresa, pues ese tipo de cosas con un WordPress es muy fácil de, de mejorar, de modificar, pero este tipo de cosas hay que tenerlas siempre muy en cuenta. Los metatítulos, que son los títulos de nuestras páginas, los que queremos las metadescripciones, ¿vale? Este tipo de... Antonio, Sí, dime. se te corta un poquito la conexión, se te Se corta me alguna vez corta. un poquito, ¿vale? Si puedes, no lo sé. Además estoy... Es decir, no lo sé, a A lo ver. mejor si algo está, no sé, si puedes. ¿Ahora mejor? Bueno, es que solo se te corta un poquito, pero Ah, ya sabes que en esto de las videoconferencias que perder la voz es una faena. sí, sí. No, pues avísame, si se me Vale. entrecorta un poco más. Voy a intentar hablar un poco más medida las palabras para que no se entrecorten. Bueno,
Otras maneras de mejorar para llamar la atención, pues habréis visto seguramente en los resultados de búsqueda que se utilizan emojis, es decir, los típicos iconos de WhatsApp. Pues bueno, ahí quizá deberíamos estudiar, oye, sacrificamos la seriedad de mi empresa o de la página de mi empresa por incluir un emoji y llamar más la atención. Eso ya depende de cada uno. Evidentemente, yo nunca jamás sacrificaría la seriedad de, yo qué sé, si tengo un bufete de abogados, no intentaría poner un emoji de la balanza ni otro tipo de iconos, ¿vale? Pero depende de si tenemos un negocio más informal, si vendemos ropa, por ejemplo, vendemos camisetas, vendemos zapatillas, pues oye, un emoji de las zapatillas, un emoji de camisetas, pues llama más golpe de vista que un competidor que no lo utiliza. Emplear títulos bien escritos, evidentemente, tener en cuenta siempre el texto máximo que se puede incluir en un título, en una metadescripción, revisionar que no se nos queda entrecortado en los resultados de búsqueda, que eso siempre da mala imagen, y emplear CTAs, que son los CTAs, os recuerdo, son las llamadas a la atención. Es decir al usuario lo que queremos que haga. Llama, reserva, compra, descarga aquí, descarga ahora, compra fácil, te lo enviamos gratis, pídelo ya, pues eso, lo que queremos que haga el usuario, pues llamadas a atención claras. ¿Y cómo se puede mejorar todavía más el CTR? Pues utilizando marcado de datos estructurado. Esto que puede parecer muy complejo, lo era quizá hace un año, que esto había que tocar código en una web para que directamente Google, en los resultados de búsqueda, te identificara si estás hablando de películas o de cualquier otro tipo de review, pues te marcará que estás poniendo una nota quizá a una película y tú le has puesto aquí un 8,4, pues aquí Google te identificaba que estás hablando de valoraciones, entonces automáticamente los resultados te daba la opción de que te salía el icono de las estrellitas. O si estás hablando pues en este caso de música, pues incluso los títulos, la duración, todo este tipo de datos que son mejorados, que son más visuales. Esto antes había que tocar código. Ahora, con WordPress hay otro tipo de plugins que ya directamente te hacen esto muchísimo más sencillo. Si tú vas a hablar tienes una tienda, tú puedes marcarle a Google que tu página de tienda, que te marque los precios, que te marque el título de los productos, eso de una manera mucho más sencilla. No nos podemos meter en ello porque sería todo un mundo, pero que sepáis que esta opción ya la tenéis muchísimo más accesible que aquí, ¿vale? Y que siempre va a llamar muchísimo más la atención que vuestros competidores. Si se llama la atención, se consiguen más clics, se mejora el CTR. Y con esto ya estaría el último factor de los factores off-page. Ahora nos vamos a meter de lleno en los factores on-page, que ya os digo van a ser mucho más sencillos porque son mucho más lógicos, ¿vale? Casi caen de cajón, se podría llegar a decir. Os recuerdo, bueno, que el SEO page era, si se diferenciaba por algo, era porque estaba 100% bajo nuestro control. El SEO page, recordáis, pues si teníamos que preocuparnos de la autoridad de nuestra página, autoridad del dominio, teníamos que preocuparnos de la auditoría que nos hacía una herramienta externa que no dependía de nosotros, o de los enlaces que nos llegaban desde sitios externos, o de la permanencia. Bueno, ese tipo de cosas escapaban un poco a nuestro control. Aquí todos los factores que vamos a ver es tal cual nosotros los hagamos posibles, es lo que se va a ver en los resultados, ¿vale? Hay factores, hay algunas acciones de SEO page que se hacen solamente una vez, nos preocuparemos solamente una vez cuando lanzamos nuestro proyecto. Hay otras acciones de SEO que son necesarias de vez en cuando, pues en este caso la optimización de la velocidad web, pues bueno, hay que estar atento, pero no hace falta quizás estar todos los días pendientes de cuánto carga nuestra página web. Y otras que cada vez que publicamos contenido, es decir, pues etiquetado de imágenes, mejorar el título de las imágenes, los enlaces, procurar al final de cada página, si tenemos un blog, pues intentar relacionarla con contenido propio, llevarlos a otro tipo de artículos relacionados, pues como veis, son cosas que hay que tener en cuenta, pero no todas hay que tenerlas en cuenta siempre a todas horas, cada vez que queremos hacer algo en nuestra página web, ¿vale? Todas ellas las vamos a ir viendo poco a poco.
Lo que os decía, que los pasos son todos muy lógicos y al final son 12 factores SEO los que vamos a ver hoy, ¿vale? Aquí os he puesto el listado tal cual, para que los tengáis así de un simple golpe de vista, que es lo que vamos a ver, pues que la web sea rastreable. Recordáis ayer que veíamos, pues bueno, el robots TXT famoso, que Google se lo pongamos fácil para que puedan meterse hasta las tripas de nuestra página web y esté pendiente de nuestras actualizaciones, para si la actualizamos mucho, tenernos más en consideración y subirnos posiciones. La arquitectura de la página web, oye, ¿cómo estructuro mi página web? ¿Cuántas secciones creo muchas subsecciones? ¿Es bueno crear muchas subsecciones o las creo todas al mismo nivel? ¿Eso no me perjudica o me beneficia en el SEO? Bueno, eso lo veremos. Los enlaces de calidad, pues sobre todo los que ya no son los que recibimos, sino hacia los que dirigimos al usuario, que pueden ser enlaces internos o que dirigimos al usuario a enlaces externos. La velocidad de carga, que sea responsive, que sea amigable de móviles, esto ya es casi da cosa decirlo, ¿no? En 2020, pero evidentemente una web que no sea responsive, que no sea 100% pensada para móviles, no tiene nada que hacer ahora mismo en cuanto a posicionamiento web, ¿vale? Y ahora los proyectos, muchas veces los proyectos web ya no se enseñan en un escritorio, en un ordenador, sino que se enseñan directamente desde el móvil. Tú llegas al cliente, le enseñas el móvil y le dices, mira, esta es tu página web, porque es que así es como lo va a ver el 80% de los usuarios, que el 80% de los usuarios ya directamente navegan por móvil. Que sea segura, pues estos son certificado gratuito de seguridad. Esto cuesta 2 segundos implementarlo en cualquier tipo de página web. Las URLs sencillas, pues procurar siempre que los títulos de las URLs sean amigables. El contenido que esté bien dirigido, bien enfocado a nuestro público objetivo, a nuestro cliente principal. La optimización de las palabras clave, ahí nos detendremos quizá un poco más. La optimización de las imágenes, que sea legible y usable. La usabilidad, el UX, como se conoce, pues tener en cuenta la experiencia del usuario siempre. Una cosa es que nosotros sabemos cómo son las tripas de mi página web, dónde está todo ubicado, pero una persona que llega completamente de nuevas a nuestra página web se va a perder por la página web o va a encontrar fácilmente lo que nosotros le queremos vender al fin y al cabo. Y controlar el CTR, ¿vale? Esto es la monitorización prácticamente. Aquí lo tenéis un poco segmento igual que vimos ayer el panel SEO parecido con los factores off-page y los on-page. ¿Recordáis como los símbolos químicos? Pues aquí igual, más que los factores SEO on-page. Y empezamos por ellos, ¿vale? Directamente. El dominio, evidentemente, es el número 1 de los factores on-page, que es el factor que principalmente afecta al SEO. Ya que os he puesto todo tipo de factores que hay que tener en cuenta antes de comprar un dominio, sobre todo si no lo tenemos comprado todavía, si es para nuestro propio negocio, para el negocio de un cliente. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Pues en primer lugar, la antigüedad del dominio. Ese dominio, evidentemente, cuanto más tiempo lleva en uso, cuanto más tiempo lleva existiendo en la era de Internet, pues evidentemente ha ganado un poco más de relevancia respecto a los sitios nuevos. Por eso cuando hablamos de que un plan SEO tiene los resultados a medio plazo, principalmente si partimos de cero, pues se debe, entre otros factores, al dominio. Hasta que se ubica un dominio nuevo en todo lo que es Internet, pues le cuesta unos meses por lo menos. El historial del dominio, pues este es un factor que mucha gente no piensa. Los dominios se compran, pero también caducan. Hay muchos dominios que pueden haber estado comprados quizá hace 5 o 10 años y que se dedicaron a otro tipo de menesteres a los que se puede dedicar ahora mismo tu empresa. Pues para eso os he dejado aquí una página web que es archive.org, en la que tú metes un dominio y tú ves como el historial de ese dominio, de esa página web, los cambios que ha habido. Ves además a nivel de fotos, ¿vale? O sea, tú puedes decir en 2014 cómo estaba esa página web, o en 2012, o la semana pasada, ¿vale? Depende del tipo de sitio web, pues hay más actualizaciones, hay más capturas de imagen de ese sitio web o hay menos. Pero que si vamos a empezar de cero y tenemos un dominio
que tenemos una marca, imaginamos que un poco original, oye, esa imagen de marca, ese dominio, ese branding, nunca jamás ha sido utilizado por nadie en ninguna parte del mundo. Pues bueno, llegamos aquí y nos aseguramos, porque imaginad que esa página web, ese dominio, pues voy a decirlo claramente, un ejemplo que puede haberse dado es que sea de contenido pues para mayores de 18 años, un dominio.com, y nosotros ahora mismo lo compramos, una página web que había estado, un dominio que había estado libre. Pues esa autoridad penalizada hace 5 años la vamos a recuperar ahora, ¿no? Eso nos puede penalizar ahora, no cuesta nada echar aquí un vistazo y si ese dominio ha sido utilizado previamente o no. Los años contratados del dominio, eso también es importante, es la manera de decirle a Google de, oye, yo acabo de comprar un dominio y solo lo compro por un año. Pues a Google ya le estás diciendo que no tienes muchas expectativas o muchas ambiciones con esa página web, pues no pasa nada si a poco que tengamos un poco de confianza en nuestra web, oye, compramos un dominio por 3 años, oye, que al final son 30 euros, ¿vale? Si hablamos de un dominio.com o menos, si hablamos es, pues ¿por qué centrarnos siempre en la renovación anual? Si tenemos un mínimo de confianza en nuestro negocio, renovemos por más años. Es la manera de decirle a Google, oye, este sitio tiene expectativas de futuro. La palabra clave en el dominio, pues evidentemente si tenemos un dominio que incluye ya de por sí la palabra clave de lo que estamos vendiendo, o de nuestro negocio o de nuestro servicio, pues siempre va a ser un poco más diferencial que otras que basan su dominio en es pura lógica. Y por último, la extensión del dominio. Si que esto lo vimos un poco ayer, pues si queremos que sea genérico, un .com, si queremos que sea territorial, pues un .es, un .co.uk si es en Reino Unido, un .fr, etcétera. También hay por sectores, hay de tecnología, hay de compra, ahí está de zapatos, sus, .sus, por ejemplo, pues también pero claro, eso ya sería para empresas, para páginas de habla inglesa. Cada nuevo dominio pasa por la sandbox de Google, es decir, que primero pasa a ser revisionada por Google y por eso al menos son 3 meses de visibilidad los que vamos a tener de manera muy reducida. Por eso no nos agobiemos si estamos haciendo todo muy bien, estamos siguiendo todas las guías SEO al dedillo, sino que por lo menos hasta dentro de 3 meses seguramente nuestra página web va a estar difícilmente localizable en Google. Hay que mentalizarse de que el SEO hay que trabajarlo día tras día y ya veremos los resultados un poco más adelante. Y aquí llegamos a lo principal, que serían las palabras clave, que es el trabajo de base, el muro de carga, todo con un asterisco bien grande porque, como os decía, cada vez la búsqueda contextual pues parece que gana un poco más de importancia con la inteligencia artificial de Google, pero bueno, nos vamos a centrar de que siguen siendo importantes a día de hoy, ¿vale? Las palabras clave, para identificar las palabras clave de nuestro negocio, pues primero hay que saber clasificarlas. Y aquí os he puesto directamente 2 maneras de clasificarlas. Por intención del usuario y por volumen de búsquedas. Por intención del usuario, ¿cómo se pueden clasificar? Pues porque sean navegacionales, en este caso pues muy fácil. Es la clásica búsqueda de padres, ¿verdad? Que tú quieres entrar en el marca y pones en Google marca y luego ya cuando te sale la página de resultados das y haces clic en marca.com. En vez de poner directamente en la barra de navegación marca.com, pues eso son búsquedas simplemente navegacionales. Las informativas, en este caso pues simplemente buscar información, receta de tortilla. Transaccionales, aquí ya el usuario ya deja claro su ánimo de comprar, pues comprar zapatillas, Converse o comprar camiseta o reservar casa rural, por ejemplo, son búsquedas que ya son muy valiosas. Y también se pueden clasificar por volumen de búsquedas, que son las de cola corta, las de cola media y las de cola larga. Evidentemente, cuanto más larga es la cola, cuanto más larga es una palabra clave o un término de búsqueda, el usuario tiene mucho más claro qué es lo que está buscando. No es lo mismo buscar camisetas, que puede ser la moda, puede ser camisetas para despedida de soltero, que si busco equipación Real Zaragoza para bebé. Difícilmente es creíble que alguien que busca equipación Real Zaragoza para bebé no tenga pensado comprar esa equipación si la encuentra en Google, ¿vale?
Evidentemente, cuanto más, si os fijáis, las transaccionales y las de cola larga, pues son prácticamente muy parejas en cuanto a valor, ¿vale? Claro, el paso previo que hay para crear nuestra lista de keywords, nuestras palabras clave, es hacernos este tipo de preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué ofrecemos? ¿A quién se lo ofrecemos? ¿Cuándo se lo ofrecemos? ¿Dónde se lo ofrecemos? ¿Y por qué yo? Esto parece que lo podemos tener muy claro en cuanto a plan de negocio, pero para la realización de palabras, una lista de palabras clave, no pasa nada por coger un boli, un papel y escribirlo y lo veremos todo de una manera mucho más clara. Os pongo un ejemplo. Aquí, ¿quién eres? Una pastelería artesana. ¿Qué ofrezco? Tartas personalizadas al gusto del consumidor. ¿A quién se lo ofrezco? Pues a personas entre 20 y 40 años. ¿Cuándo se lo ofrezco? Pues cuando se celebran ocasiones especiales. ¿Dónde se lo ofrezco? Pues online, porque tengo una tienda online, y en mi tienda de Zaragoza. ¿Y por qué yo? Pues porque tengo 20 años de experiencia y muchas fotos de mis creaciones. Bueno, pues con este briefing que me he hecho casi a nivel de publicidad, ya puedo identificar o hacerme una primera lista de primeras palabras clave que voy a tener que fomentar o darle mucha más importancia a mi página web. Pues pastelería artesana, tartas personalizadas. En este caso, el rango de edad al que me dirijo, pues esto lo puedo tener, es un concepto quizá un poco más subjetivo en cuanto a cómo explico mis creaciones, en cuanto a cómo me dirijo al usuario, el tono en el que hablo en mi página web, básicamente. O incluso también la maquetación. Eso ya sería, pues es un factor más subjetivo, más que encontrar una palabra clave. ¿Cuándo se lo ofrezco? Pues cuando se celebran ocasiones especiales, pues en este caso sí que me da una pista, pues tartas personalizadas para cumpleaños, tartas personalizadas para bodas, tartas personalizadas pues para despedidas. ¿Dónde se lo ofrezco? Pues online y en mi tienda de Zaragoza, pues tartas personalizadas online, tartas personalizadas Zaragoza, pastelería artesana online, pastelería artesana Zaragoza. ¿Veis que las palabras clave, una vez que los ves todo a simple golpe de vista, ya empiezan a salir muy rápidamente? ¿Y por qué yo? Pues porque tengo 20 años de experiencia y muchas fotos de mis creaciones. Bueno, en este caso, pues me quedaría con las palabras clave que me pueden surgir de fotos de mis creaciones. Fotos de tartas personalizadas o portafolio de tartas personalizadas, catálogo de tartas personalizadas, ¿vale? Pues ese tipo de cosas salen enseguida, salen en cuestión de 2 minutos. Enseguida hemos hecho un brainstorming de nuestro propio negocio para palabras clave. La recopilación de las palabras clave, además de la lista que os he hecho, pues además del conocimiento del cliente, si en este caso hablo yo como proveedor del servicio, pues es el propio cliente que me tiene que explicar su negocio, que sería como responder las preguntas que hemos visto ahora, hacer un brainstorming de varias listas, hacer una criba SEO, pues en este caso yo tendría que decir, oye, pues es que esta palabra clave, imaginadle el ejemplo que ponía ayer un poco de aceites de coche, pues no hay que poner solo aceites Zaragoza, pues ya ahí tendría que decir, oye, si ponemos aceites Zaragoza vamos a salir con almazaras, vamos a salir con aceite, vamos a competir con aceite de oliva virgen extra, no vamos a poner aceites de coche o aceites de moto, pues ese tipo de pistas que lo da quizá la experiencia, ¿vale? Os he puesto un ejemplo súper básico. El análisis de la competencia, pues bueno, primero, igual que en cualquier otro plan de negocio físico, offline, pues aquí hay que analizar la competencia digital que podemos tener y ver qué palabras clave ellos están utilizando, echar un vistazo a su página web y ver e identificar rápidamente qué tipo de conceptos, qué tipo de términos están utilizando con bastante asiduidad. La encuesta, bueno, esto quizás para usuarios que tengan quizá una cartera de clientes muy grande o una cartera de contactos muy grande. Oye, si les podemos enviar una pequeña encuesta fácilmente creada por Google, oye, dame pistas para, o cómo buscarías tú esto, cómo buscarías mi producto, o de este tipo, o de esta lista de palabras clave, ¿cuál identificas mi empresa o la empresa que tengo en mente para poderlas añadir a mi página web? Pues ya digo, es quizá una técnica que muy poca gente lo hace, pero bueno, ahí está, lo dejo como simplemente orientación, ¿vale? Y el uso de herramientas profesionales, pues hay 200.000, hoy veremos algunas de ellas. Y bueno, una vez que tenemos ya un poco la lista de palabras clave,
o la idea o hemos empezado a conocerlas un poco, pues ya podemos ir creando nuestra primera hoja de cálculo, nuestro Excel o el Excel de Google Drive de Sheets, pues bueno, o incluso nuestro blog de notas, ¿vale? El caso es ir haciendo ya un poco de acopio de todas las palabras clave que nos van surgiendo. Y aquí os he dejado unas cuantas herramientas que nos sirven para ello, para directamente poner una palabra clave y que te salgan palabras clave relacionadas, sugerencias de palabras clave y demás. Como no nos da tiempo, evidentemente, a ver todas ellas, me voy a centrar principalmente en la que es gratuita y la que es la herramienta clave por experiencia, porque al final nos la da el propio Google, que es el planificador de palabras clave de Google. Bueno, ¿qué nos interesa? El planificador de palabras clave no nos meteremos ahora, ¿vale? Pero antes, ¿qué nos interesa saber de las keywords? Pues, ¿qué tipo de palabra clave es? Pues es geolocalizada, transaccional, de marca, es decir, como os decía antes, en pastelería artesana, pues si yo quiero apostar por mi negocio físico, pues pastelería artesana Zaragoza sería un tipo de palabra clave geolocalizada. O si es transaccional, comprar, reservar, regalar. Si es de marca, pues está hablando de zapatillas, pues Nike, Reebok, Adidas. El volumen medio de búsquedas. Esto nos lo va a dar ahora tanto las herramientas bueno, nos lo va a dar principalmente las herramientas que os he listado antes y principalmente el planificador de palabras clave de Google que veremos ahora, ¿vale? Evidentemente no va a ser quizá igual de interesante una palabra clave de búsqueda que apenas tiene 10 búsquedas mensuales que la que tiene 1000. Pongo un ejemplo muy clarificador, ¿vale? Pues ese tipo de métricas es también tenerlas en cuenta y nos dan las herramientas. Si son estacionales o no. Aquí os dejo también otro enlace a Google Trends, que es la manera, os lo voy a enseñar, no sé si lo conocéis, supongo que sí, muchos de vosotros, pero que es la manera de identificar rápidamente hasta qué punto mi palabra clave es permanente en el tiempo durante un año o tiene épocas en las que la gente lo busca más. Pues evidentemente voy a poner, si pongo ahora evidentemente, voy a poner regalos como palabra clave. No sé si siendo tan corta me la va a coger, pues sí, evidentemente. Pues vemos enseguida que los picos, evidentemente en regalos, pues son en Navidades o voy a poner los últimos 12 meses y claro, los últimos 5 años para identificar más las periodicidades. Evidentemente los picos, ¿vale? Pues en diciembre, una cosa que es súper lógica. Pero bueno, depende del tipo de producto que tengamos, si son quizás de un nicho más específico, oye, venimos aquí, buscamos esa palabra clave por la que es fácilmente identificable nuestro producto, nuestro servicio y podemos identificar en qué épocas del año es más consultada o menos. El tamaño de la competencia, si tenemos una competencia baja, si tenemos una gran competencia, bueno, ese tipo de métrica también nos lo va a dar el planificador de palabras clave. Si tenemos una competencia muy elevada, pues igual no nos conviene meternos en esa guerra o no, o igual si tenemos una competencia muy elevada, pero es que si vendemos, si al final convertimos al visitante en cliente, es que el beneficio es mucho. Pienso pues en coches o pienso en cerrajeros. Y me meto ya directamente en el planificador de palabras clave. Os vais a extrañar un poco si no conocéis esta herramienta porque para acceder a esta herramienta tenemos que crearnos una cuenta en Google Ads, es decir, en la herramienta de publicidad de Google. Incluso cuando nos metemos de nuevas en Google Ads, nos va a intentar guiar ya desde el minuto 1 en hacer una rápida campaña de publicidad. Omitir todos esos pasos y no os queda otra porque de vez en cuando esa opción no está seleccionable. Hacéis el anuncio como sea, pero evidentemente no lo lancéis al final. Y al final llegaréis a este tipo de panel de control. Lo dejo aquí. Ya tengo mi cuenta en Google Ads, que es completamente gratuita. Yo aquí no tengo ninguna campaña en funcionamiento. Además, esta es una cuenta. Yo tengo varias en Google Ads, pues por cliente, y esta la tengo pues, para hacer experimentos o simplemente para entrar y tocar el planificador de palabras clave. ¿Dónde está el planificador de palabras clave? Aquí,
en herramientas y configuración, planificador de palabras clave. Y aquí ya podemos descubrir nuevas palabras clave o consultar el volumen de búsquedas que pueden tener mis palabras clave. Si yo hago clic aquí hay que fijarse en dos cosas. Primero, que no os quedéis con la primera casilla, que es la de probar con comida a domicilio o votar seguro, que es el ejemplo que siempre pone. Pues sí, podemos probar pues para hacer, ya digo, el brainstorming y hacer la copia de palabras clave, pero también os sugiero no perder de vista el introducir un dominio que queramos usar como filtro o empezar con un sitio web y hay que dejar al propio Google que me sugiera las palabras clave que él piensa que me vendrían bien para mi negocio. En este caso pienso en negocios que ya están en marcha, ¿vale? No en negocios que vayamos a empezar de cero o que no estén creados, sino si ya tengo mi pyme, ya tengo la web de mi pyme creada, llegamos aquí, empezar con un sitio web y metemos directamente el sitio web de mi negocio. Pues aquí yo voy a poner comparte Aragón, por ejemplo. ¿Veis? He puesto la tienda que hicimos pues, para el gobierno de Aragón, para Comparte Aragón. He puesto directamente la URL y estas son las palabras clave que Google me sugiere utilizar para hacer campañas de publicidad, para pagar por ellas y para crear mis anuncios. Pero yo, en este caso, no las voy a utilizar para hacer anuncios, las quiero simplemente para consultar qué promedio de búsquedas mensuales tenemos. Pues de las palabras clave que Google entiende que me interesa posicionar para mi página web, pues me interesa mucho la palabra clave gourmet tienda, vino para regalar, bodegas online, caja de vino para regalo, ¿veis? Toda esta lista de palabras que quizá yo me costaría más ponerme yo sin tener ningún tipo de herramienta a empezar a listarlas. Y está con el planificador de palabras clave de Google, herramienta gratuita. Directamente ya nos hace aquí una lista de palabras clave sugerentes y de aumento de coste cero, porque ya digo, no vamos a emplearlas para hacer campañas de publicidad, ¿vale? Os tenéis que quedar con eso. Si nos interesa, pues eso ya será para otro curso de publicidad. Aquí además os he puesto los pasos para que no os perdáis, ¿vale? Como luego tendréis el PDF que os subirá Fernando a vuestra carpeta compartida, pues aquí os he puesto los pasos para que no os perdáis y que tengáis esta herramienta como herramienta de cabecera para buscar palabras clave para vuestro negocio y para fomentar y para repartir por vuestra página web, ¿vale? Aquí es lo que os decía, además de para ver qué imagen tiene Google de vuestra página web que ya está en marcha, también os podéis utilizar pues para examinar a la competencia. Quizá yo no tengo mi página web todavía creada, pero web de la competencia que ya están en funcionamiento hace tiempo. Pues yo aquí llego, meto la dirección de la página web de la competencia y me va a salir qué palabras clave está utilizando esa competencia o qué palabras clave Google identifica que esa página web es muy interesante para los visitantes. Pues oye, como listado previo ya nos quita un trabajo muy importante. Aquí hago hincapié en lo mismo y siguiendo los pasos. Bueno, pues como veis, en este caso había puesto en vez de una tienda online, había puesto directamente una palabra clave para que me siguiera sugiriendo palabras clave relacionadas, pues había puesto coches de ocasión, pues ideas para palabras clave, coches de segunda mano, 1000 anuncios coches, coches de segunda mano, coches kilómetro cero. Como veis han sido 2 pasos, son 3 pasos del planificador de palabras clave. Bueno, aquí siempre me va a dar en un botón a la derecha arriba la opción de descargar esas ideas de palabras clave. No hace falta que las copie, que seleccione todas, las copie y las pegue en un Word o en un Excel, sino simplemente llegamos y las descargamos en formato Excel. Y una vez que las tenemos descargadas, pues las convertimos en formato Excel, pues las tenemos ya en nuestro ordenador para nosotros para siempre para jugar con ellas.
¿Y ahora qué hacemos? Aquí, una vez que tenemos mi lista de palabras clave que me ha dado Google, que pueden ser 200.000, evidentemente no me voy a centrar solo en ordenar por las búsquedas mensuales, me tengo que centrar también en otro tipo de cosas que las que he dicho antes un poco rápidamente, pues el nivel de competencia, por ejemplo. Bueno, pues aquí os he puesto los pasos básicos que habría que hacer para hacer una criba de esas palabras clave. Pues primero, evidentemente, eliminar duplicados si combinamos listas. Si hacemos varias búsquedas de palabras clave y descargamos varias listas de formato Excel, pues bueno, aquí habría que ser un poco, habría que saber ya manejar un poco la herramienta de Excel, ¿vale? Si vamos a utilizar varias listas y queremos combinarlas, pues bueno, eso ya tendríais que ver, seguir los pasos fácilmente en Google de cómo se combinan listas en Excel, ¿vale? Pero si solamente si queremos hacerla una por una, pues no pasa nada, pasamos al siguiente paso. Quitamos las competencias muy altas, es lo que os decía antes. ¿Puede ser interesante o no? Pues depende de la ambición del crecimiento del proyecto. Como aquí no nos vamos a jugar dinero directamente, no estamos pagando por las palabras clave, sino evidentemente no estamos jugando dinero en cuanto a nivel orgánico, en cuanto a que nuestro negocio fructifique más o fructifique menos en online. Pero bueno, aquí ya os digo, hay que tener en cuenta siempre el tipo de proyecto en el que estamos. Quedaros con Cerrajeros Zaragoza, ese clic que más caro se paga seguramente en Zaragoza, Cerrajero Madrid, Cerrajeros Barcelona. Pues te compensa, o coches de segunda mano. Evidentemente, si vendes un coche por no sé cuántos miles de euros, pues me da igual la competencia que haya. Si hay una competencia alta, bueno, ya me voy a currar yo una buena estrategia SEO, voy a crear muchas páginas secundarias, voy a hacer un buen plan de contenidos, pues seguramente ese sea el menor de tus problemas, la competencia. Quitamos las palabras con bajo volumen de búsquedas, pues a ver si son de cola larga y nos interesan, no, porque puede ser un buen nicho. Imaginad el ejemplo que os ponía antes, camiseta de Real Zaragoza para bebé. Evidentemente, esa es una palabra más larga que camiseta Real Zaragoza y es mucho más específica. ¿Qué quiere decir que al ser más específica? Que sí, es más transaccional, tiene un ánimo mucho más transaccional, es mucho más fácilmente convertible, pero va a tener muchísimas menos búsquedas que la gente que directamente busca camisetas de Real Zaragoza. Pues por eso, aunque el volumen de búsquedas sea bajo, quedaos con que puede ser un nicho importante y que puede seguir teniendo un ánimo transaccional muy importante, sobre todo si son de cola larga. Quitamos las palabras de cola muy corta, pues bueno, pues para un estudio de arquitectura web, no, para rellenar un blog, sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si lo que queremos es crear un plan de contenidos para nuestro blog y queremos conseguir ideas de qué palabras clave me pueden venir bien para meter entre el texto de mi artículo, de mi blog, pues hombre, palabras de dos términos, frases de dos palabras, pues quizá no me dicen mucho, no me aportan mucho y va a ser muy difícilmente distinguible para Google que estoy apostando por esas palabras clave o que puedo ser muy relevante para esas palabras clave. Pero para un estudio de arquitectura, que es lo que veremos después, es decir, que en qué secciones puedo dividir mi página web, pensad en un despacho de abogados, pues despacho que trabaja diferentes tipos de clientes, pues hablo de derecho penal, derecho administrativo, pues bueno, derecho penal es una palabra muy corta como palabra clave, pero es que es la idea que necesito pues para crear una sección que sea derecho penal. No necesito que sea una palabra un término larguísimo para incluir luego en mi URL, que sea despachozaragoza.com barra e incluir ahí una frase enorme. No me interesa que sea barra derecho penal. Pues bueno, es un ejemplo súper clarividente y súper esclarecedor, ¿vale? Como un ejemplo muy básico, pero depende del tipo, pero que puede ser muy trasladable a cualquier otro tipo de negocio como idea a tener en cuenta siempre. Aquí os he dejado otra herramienta gratuita, ¿vale? Que, bueno, gratuita, antes era más gratuita, cada vez la van capando más. Evidentemente, este tipo de herramientas, cuando consiguen una masa crítica de usuarios o de visitantes y han conseguido una gran fama, empiezan ya a caparte un poco las herramientas, si quieres más ideas para palabras clave, pues paga 5 euros más al mes, etcétera. Pero bueno, aún así sigue siendo muy interesante como una de las herramientas gratuitas
de terceros, es decir, ya no son de Google, pero para seguir incrementando nuestra lista de palabras clave y seguir haciendo nuestra recopilación, es una herramienta muy, muy interesante y es igual de facilita, ¿vale? Me voy a meter en ella un segundo. Además, una vez que te metes, ingresa una palabra clave o dominio. Si yo pongo aquí regalos, seguramente me va a pedir iniciar sesión, no lo sé. ¿Veis? Prácticamente me da los mismos datos que me daría el planificador de Google, ¿vale? Las herramientas de terceros siempre vais a ver, como esta hay otras tantas, ¿vale? Vais a ver que siempre apuesta mucho por lo visual, porque la herramienta de Google es quizá muy seria, muy, muy visualmente no tiene un estilo muy, muy bonito, si dijéramos. Las herramientas que son de pago o gratuitas, un poco limitadas, las que son de terceros siempre vais a ver que os entran más por los ojos, pero al final son los mismos datos, ¿vale? Pero bueno, aquí veis, pues bueno, las ideas de palabras clave, pues regalos gourmet online, regalos gourmet originales, regalos gourmet a domicilio, regalos gourmet boda. En este caso, por ejemplo, pues fíjate, aquí han procurado pues ponerme la tendencia, una columna de la tendencia. Regalos gourmet, pues estos picos seguramente se correspondan a las navidades. Y el volumen de búsquedas y esto, el coste por clic, pues esto es lo que os decía, si pienso convertir estas palabras clave en recursos para mis anuncios. Pues en este caso no, en este caso simplemente me interesa quedarme con las ideas, con el volumen de búsquedas y poco más. ¿Vale? Simplemente es ir probando, ir perdiendo bastante tiempo en hacer la recopilación e ir engrosando nuestro Excel para luego ir apostando más o menos por unas palabras clave que por otras. Paso al siguiente punto, que es a las palabras clave, luego volveremos en cuanto al seguimiento, ¿vale? Pero por seguir avanzando, al tercer punto más importante de factor SEO on-page, de los que dependen 100% de mí, que es la arquitectura web. Es lo que os decía antes de si hacerte las preguntas siempre cuando empiezas un proyecto de cero. ¿Cuántas secciones creo? ¿Cómo se llaman ese tipo de secciones? ¿Creo secciones debajo de secciones? Bueno, la organización previa, pues no solo para los usuarios, en cuanto al UX que os comentaba antes, en cuanto a la experiencia de usuario, en cuanto a la navegabilidad, sino también para Google. Cuanto más fácil le pongamos a Google cómo de interconectadas están nuestras páginas, mucho más rápido vaya el rastreo y también Google también va a tener en cuenta la experiencia de usuario. Google no solo va a tener en cuenta sus propios datos para sí mismo, con qué rapidez rastrea, sino cómo de útil puede ser para los usuarios. Aquí es como un factor que es crítico, es decir, todo lo que hagamos aquí, las acciones que hagamos después van a ir después de que tengamos nuestra página web montada. No es fácil luego estar cambiando secciones, estar moviendo las secciones unas debajo de otras poniéndolas por encima de otras. No, la arquitectura web hay que tenerla muy clara desde el principio y nos va a afectar de manera muy clara al SEO. Pues aquí por eso os pongo que aquí tenemos todo el permiso del mundo para perder el tiempo que sea necesario, ¿vale? Para tener clara nuestra arquitectura web, nuestra maquetación global de la web. Aquí tenemos, os he dividido 3 puntos que son claves para la arquitectura web. En este caso, el objetivo, que sea una estructura lógica. Y os he puesto además una captura para que veáis claro a qué me refiero. Aquí, esta es una academia de idiomas, he conseguido que gracias a una buena estructura de la web, a una buena maquetación, a una buena organización de los contenidos por secciones, pues Google, cuando yo busca academias de inglés en Zaragoza, directamente me saca
páginas que son muy importantes para mí, pues prueba de nivel de inglés online, curso de inglés online, ofertas y descuentos, cursos también de italiano, directamente en la página de contacto. Todo esto lo hace Google de manera automática, ¿vale? Yo no puedo elegir aquí qué páginas van a aparecer. Esto Google las va a elegir en función también del perfil del usuario que lo está buscando y en función de las palabras clave que haya buscado en cada momento. Pero al final, con una buena estructura, ganamos, me quiero quedar sobre todo con este punto, ganamos mucho espacio visual. Cuanto más fácil se lo ponemos a Google, cuanto más a Google estamos diciendo que tenemos muy clara nuestra página web, nuestras secciones, pues ganamos un lineal. Esto es pensar en un supermercado, ¿vale? En la línea de Coca-Cola, pues veis de repente en la estantería de bebidas toda una fila de latas rojas. Pues esto es igual. En este caso una academia de inglés, o imagina que fuera regalos gourmet, pues, o productos gourmet, una tienda gourmet, si he hecho una buena estructura, una buena arquitectura web, es muy posible que termine ganando visibilidad en Google. Y además de la visibilidad, pues pensad en que se llama más la atención y se consigue un mayor CTR, ¿vale? Lo digo por ir hilando conceptos. Y sobre todo, evidentemente, mejoran la navegabilidad de tu página web en cuanto a experiencia de usuario. El siguiente objetivo, bueno, perdón, el siguiente premio que conseguiríamos, además de la buena indexación en las SERPs, no sé si le he comentado durante este curso, pero cuando hablo de las SERPs es la manera de referirse a las páginas de resultados de Google. Bueno, aparte de la buena indexación, es optimizar el presupuesto de rastreo que dedica Google a nuestro sitio web. Cuanta más calidad tiene nuestra página web, Google dedica más segundos a rastrearla o más segundos a la semana o al mes a perder tiempo a volver a nuestra página web e identificar las novedades y actualizar su base de datos si así fuera necesario. Pues con una buena estructura, con una buena arquitectura web, pues el robot pierde menos tiempo, se da cuenta antes de los cambios relevantes en el contenido y rastrea más páginas en menos tiempo. Justo lo que queremos. Además, si estamos pensando, por ejemplo, en una página web que es una tienda online, que tenemos muchos productos, que con la tontería empezamos a añadir referencias de productos y variaciones de productos, se nos van creando muchas páginas web. Pues con una buena estructura lógica, pues conseguimos que Google identifique y termine indexando antes en Google todas nuestras páginas, que si no, si tuviéramos la página un poco más... más antisistema, ¿vale? Con las cosas sin una estructura básica muy bien pensada desde el principio. Mejora la usabilidad. Al final es todo dar vueltas un poco a lo mismo, pero aquí subrayándolo. Pues el usuario aquí no se frustra porque esto del SEO, recordáis que no va para los SEO, sino va para los usuarios, pues cuanto más mejora la usabilidad del usuario. Además, Google reconoce cuando el usuario está convencido de que la página en la que ha entrado ha entrado en lo que realmente estaba buscando o se ha sentido cómodo porque ha permanecido mucho tiempo. Recordad que todas las métricas que nosotros vemos, Google las ve igual y Google ve incluso más métricas que las que podemos ver nosotros. Pues evidentemente cuando Google identifica que un usuario ha puesto un término de búsqueda en Google, ha entrado en un sitio y de ahí no ha salido durante un buen periodo de tiempo y lo que es más importante, no ha vuelto otra vez a Google y ha vuelto a poner lo mismo y a buscar otros resultados de búsqueda para entrar en otras páginas web, bueno, pues alguien que ha hecho ese tipo de comportamiento a Google le está diciendo, oye, yo he buscado esto y en la primera página en la que me he metido no he encontrado lo que buscaba y por eso he tenido que repetir la búsqueda. Pues bueno, pues Google para la siguiente ocasión va a tener en cuenta que esa página web no debe ser del todo muy relevante para el que él pensaba que era un perfil muy, muy claro para ese tipo de página web. Pues por eso es importante también la usabilidad, la usabilidad del usuario y que luego, pues eso, Google lo va a tener siempre en cuenta y que cada vez premia más el posicionamiento web a las páginas que favorecen la experiencia del usuario que las que no. Lo que os decía antes, cuando hablamos de las palabras clave, por eso va a haber varias menciones a las palabras clave en lo que nos queda de curso, es en cuanto a si nos pueden servir de ayuda para realizar una buena arquitectura web. En este caso, pues imagina, tenemos que identificar
keywords, patrones de búsqueda, pues por precio, marca, servicio, localización, sector, localización es lo que os he dicho antes, Zaragoza, Madrid, Barcelona. Marca, pues Reebok, Adidas y demás. Voy a apostar por ese tipo de palabras clave. Me conviene que mi arquitectura web esté supeditada también a las palabras clave. Pensad que si yo tengo una tienda de zapatillas, voy a tener simplemente una categoría de zapatillas barra por tallas, barra 34, barra 42, o por hombre, zapatillas.com barra hombre barra mujer, o también me interesa que haya una jerarquía por marcas, zapatillas.com barra Adidas, barra Reebok, barra Nike, bueno, todo ese tipo de palabras clave que al final las palabras clave pues es la manera de identificar intenciones de búsqueda, pues bueno, va a repercutir sí o sí en cómo tenemos que pensar nuestro sitio web desde cero. Aquí os he puesto dos tipos de estructuras, ¿vale? Para que tengáis de una manera más visual de qué estamos hablando. Pues hay básicamente dos maneras muy opuestas de entender una estructura web, una arquitectura web. Pues una estructura muy vertical o una estructura horizontal. ¿Qué es lo que va a primar siempre? Pues una estructura horizontal. ¿Por qué? Porque es una manera, evidentemente, mucho más organizada. Pues esto puede ser trasladable a cualquier otro tipo de negocios, cualquier tipo de página web. Seguramente, a poco que tengamos una pyme que haga 3-4 servicios, pues aquí los 3-4 servicios principales, y esto ya pueden ser estas páginas secundarias que beben de las páginas de arriba, pues ya puede ser de apartados mucho más específicos o de nichos más específicos. Si vendo alimentación, pues bueno, con la tienda que os comentaba antes de Comparte Aragón, pues puedo quesos, puedo tener jamón, puedo tener dulces, pues bueno, pero debajo de quesos puedo tener quesos de oveja, quesos de vaca, quesos de cabra, pues cuanto más favorecemos una organización de los contenidos, pues al final, a lo tonto, aunque no queramos, una vez que hagamos la primera base, lo siguiente va a ser muchísimo más fácil de categorizar. Es importante que a nivel de SEO no hacer más de 3 niveles de profundidad, ¿vale? Tiene que ser algo muy... No se me ocurre ahora mismo qué tipo de negocio podríamos llegar a tener más de 3 niveles de profundidad. Aquí hay que pensar no solo en la araña, ¿vale? En lo que puede tardar Google en llegar hasta el fondo de la cuestión de nuestra página web, hasta el último de los elementos que estén por aquí debajo, sino también en cuanto a la capacidad de conversión, ¿vale? Pensar que siempre se dice que es muchísimo más fácil convertir a un visitante en cliente cuando la decisión final de compra o el botón de compra está a 3 clics de la página de inicio. Yo llego a la página de inicio de productos gourmet, hago clic en quesos, de oveja, bueno, ya veo ahí las diferentes marcas de quesos de oveja, las diferentes queserías que puede haber en Aragón, y al que doy ya me tiene que dar la opción por lo menos de comprar. Y ya estaría ahí casi en el cuarto paso. Ya todo lo que sea más complicarlo y retrasar la opción de conversión mucho más atrás, mucho más escondida, pues evidentemente va a repercutir directamente en mi negocio. También en cuanto a arquitectura web es importante las URLs semánticas, es decir, las amigables. Aquí el caso de WordPress, quizás, y los que ya estéis trabajando con WordPress, veréis que por defecto muchas veces WordPress, los artículos que estamos creando, las páginas que estamos creando, no te pone directamente en la URL en la palabra clave que te interesa a ti, sino te pone las preposiciones, te pone las frases completas. Si yo vendo... pues sí, me quedo con el mismo ejemplo de alimentación y tengo una tienda online, pues tiendazaragoza.com /, podría tener ahí quesos de oveja de Aragón. Pues por defecto WordPress me puede crear con
la URL incluyendo las preposiciones. Pero bueno, hay que tener un poco de cuidado y antes de publicar, modificar esa URL y luego darle a publicar o modificarla un poco más adelante, ¿vale? Pero tener siempre en mente qué URLs se están creando en nuestra página web y la posibilidad de editarlas o mejorar las que ya tenemos creadas de antemano. Esto repercute además de tres maneras que es en beneficio de todos. Bien para Google porque identifica la keyword, la palabra clave, evidentemente te premia, cuanto más corta es o cuanto más rápidamente identificable es una palabra clave, pues para Google muchísimo mejor. También para el usuario porque en los resultados de búsqueda va a ver la URL completa o una parte de ella y va a rápidamente identificar no solo la palabra clave del título de la página web, sino debajo la URL, va a ver otra vez tu palabra clave. Evidentemente, a poco que se fije ahí, tienes más posibilidades de ganar clic que una persona que no tenga esa URL bien trabajada y no incluya la palabra clave o no incluya bien, no tenga bien optimizada esta cuestión. Y bien para ti, pues por cuando tengas que identificar páginas, cuando luego tengamos, si tenemos una página web que va creciendo y va creciendo y va creciendo, pues bueno, pues al final luego en el buscador de nuestra propia plataforma es muchísimo más rápido identificar y buscar las páginas para llegar y modificarlas si se da el caso o actualizarlas, ¿vale? Al final es en beneficio de todos. Las URLs siempre semánticas, fijaos que no se autogeneren números ni referencias raras, que siempre sean palabras y si son palabras clave, muchísimo mejor. La arquitectura web está directamente relacionada con lo que es el mapa web, ¿vale? Que es el índice para los buscadores. Es un archivo .xml, esto es, no tenéis que crear estos archivos vosotros, ¿vale? De manera manual, como sí que os podía sugerir, que ayer os comentaba el robots.txt, que se creaban simplemente con el bloc de notas, aquí no. Y esto es un archivo que ahora veremos cómo se genera y que hay que procurar y tener en vista que nuestra página web lo haya creado. Si tenemos la web ahora mismo en marcha, revisionar que ese archivo se ha creado automáticamente en nuestro hosting. Y no basta con tener un directorio, una página con un mapa visual. ¿Qué quiere decir esto? Antes era sobre todo muchísimo más común ir al fondo de una página web y en el pie, además de los datos de contacto y demás, se ponía mapa, le dabas al mapa web y te se abría como una otra página más en la que tú veías como un directorio y todo muy visual. Tú veías aquí, pues, se hablaba antes de alimentación. Mapa web le doy y aquí directamente vería cuadritos de quesos, jamón, dulces, embutidos. Esa página, todos los enlaces que hay creados en esa página web, todas las páginas que existen en mi página web. Bueno, pues eso es lo que importa ahora mismo. Aquí hay que crearlo con una herramienta que es la que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la función? Pues facilitar el rastreo de más cantidades de URLs. Si tenemos un mapa web, a Google ya le hemos masticado prácticamente, Google solamente se la tiene que tragar. Le hemos dicho, mira, aquí está toda mi lista de páginas web y a Google ve el mapa web y ya le hemos quitado segundos de trabajo. Informa Google de las actualizaciones. Bueno, aquí os he dejado cosas que quizás son un poco más técnicas, ¿vale? Para que simplemente las tengáis en mente. Que un mapa web, con las herramientas que vamos a ver a continuación, no solo estamos diciendo la lista de páginas que tenemos, sino también la última vez que se actualizaron. Esto lo hace automáticamente los mapas web, ¿vale? Cuando se crean. La frecuencia de actualización. Aquí también esto con WordPress es mucho más fácil porque hay plugins específicos que tú le puedes decir, oye, vendo, imagina, de cursos de formación, pues bueno, que tengas en cuenta que la página cursos la actualizo cada semana, porque cada semana hay nuevos cursos de formación. Pues tenlo en cuenta Google para cada semana, para cada domingo por la noche, vienes a mi página web y revisas si ha habido cambios. No, porque se lo digas a Google no significa que lo vaya a hacer, pero a Google ya le estás dando una orientación, ¿vale? Y su importancia, que van de 0 a 1, te lo puede decir, oye, mi página cursos es prioritaria porque es de lo que subsisto ahora mismo, pero mi página que habla de lo que sé, de jornadas que hago una vez cada 6 meses,
pues me importa muchísimo menos o es menos importante porque ya los socios reciben esa información a través de newsletters y demás y luego la hago publicidad en redes sociales y demás. A mí lo que me interesa sobre todo son los cursos, porque es lo que estoy todo el día actualizando. Pues bueno, pues en este caso le doy a la página de cursos prioridad 1 en el mapa web y a la página de 0,2 o 0,3, ¿vale? Tiempo suficiente tiene cada 6 meses de Google entrar y ver si ha habido novedades. Este tipo de cosas no os preocupéis porque hay plugins que facilitan mucho el trabajo. Mapa web no solamente se necesita tener un mapa, se pueden tener tantos mapas webs como quieras, ¿vale? Se pueden tener un mapa web de noticias, otro mapa web para imágenes, otro mapa web para vídeos. Esto ya sería una cosa más complicada, un pelín más complicada de realizar, pero que sepáis que existe esa posibilidad, ¿vale? Si tenemos una página web que es muy grande, hablo de una empresa grande que está muy diversificada y que hace contenidos de vídeos, tiene su propio apartado de noticias porque es un referente en el sector, pues bueno, que sepáis que se puede hacer, no se puede hacer sin ningún tipo de problema. ¿Cómo se generan? Vale, eso que ya os he puesto, pues directamente el plugin con el que se hacen fácilmente los mapas webs para un WordPress. En este caso es el plugin Yoast SEO, que lo hace muy facilito. Te instalas el plugin, vas al apartado del plugin y le das a activar el mapa web y ahí te dan incluso las opciones luego de elegir qué quieres indexar. Si quieres indexar las páginas, las entradas, los medios, entre paréntesis, pues lo que son imágenes, lo que son contenidos audiovisuales o simplemente, si quieres simplemente solo posicionar o indexar páginas, pues páginas, ¿vale? Te va a dar varias opciones, te va a brindar varias opciones y de una manera muy sencillita. Si tenemos una tienda web basada en PrestaShop, pues ahí los módulos se multiplican muchos más, hay muchas opciones, son todas perfectamente válidas, lo único que ahí sí que son de pago, como en PrestaShop. En PrestaShop lo malo que tiene es que todo lo que quieras añadir, todos los extras que quieras añadir, todos ellos tienen un precio. En WordPress no, en WordPress es muy fácil encontrar misma solución de manera gratuita. Y si no tenemos ni un WordPress, ni tenemos una tienda online, si tenemos otra página web basada en otro tipo de plataforma, pues tenemos esta página web, ¿vale? Que es xmlsitemaps.com. Le damos aquí. Y aquí directamente tendría que meter mi página web y ya me crearía el mapa, que ya lo he hecho porque como le cuesta un poquito crearla, ¿vale? Lo he hecho con antelación al inicio de la clase. Y aquí ya me ha creado el mapa web. La versión gratuita te ofrece la posibilidad de crearte un mapa de hasta 500 páginas, ¿vale? De hasta 500 entradas. En este caso, fijaos que es una tienda grande, que es compartalgo.es, que tiene muchísimas referencias, pero aún así ha encontrado 177 páginas rastreables. Y aquí las tengo. Esto es mi mapa web. Y aquí directamente simplemente me tendría que preocupar de descargarlo y subirlo a mi hosting, a la raíz de mi página web. Y ya está, no me tengo que preocupar de nada más. Pero bueno, una vez que lo hemos creado el mapa web y lo hemos subido a nuestro hosting, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, no hay que esperar que Google, por arte de magia, llegue y diga, "Oh, me he encontrado de casualidad el mapa web". No, bueno, pues lo que vamos a hacer de manera rápida y de manera profesional, pues volvemos a la herramienta de Google Search Console. Recordad que es una herramienta gratuita y es muy facilito porque directamente en su panel de inicio ya vemos entre las pocas opciones que ofrecen la sección Sitemaps. Llegamos aquí, decimos L es donde está metido nuestra mapa web. En este caso, pues si hemos subido nuestro mapa web a la carpeta principal de nuestro hospedaje, de nuestro hosting, pues aquí metemos el nombre del archivo, .xml, submit o enviar, y directamente ya tenemos que esperar a que Google, bueno, revisione ese mapa y ver que está todo correcto. Creo que lo tengo también por aquí abierto. ¿Veis? Sitemaps. Aquí lo subí. Sitemap.xml.
Aquí me reconoce que lo envié en 2014, es un sitemap que se va actualizando automáticamente, ¿vale? Porque este plugin, este mapa, lo ha creado un plugin de WordPress automáticamente, que es el SEO, el Yoast SEO, ¿vale? No tengo que estar preocupándome de que cada vez que creo una página web descargar el mapa y volverlo a subir, salvo si no utilizamos un CMS o una plataforma de WordPress o similar, sino aquí directamente el plugin me lo hace. Pero bueno, sí, aquí a Google yo le estoy señalando dónde está ubicado ese mapa. Y aquí la última lectura, el 2 de octubre, me parece correcto, pues hace 5 días, porque es una página que tampoco tiene muchos cambios mensuales, suficiente, ya me preocupo menos y el estado es correcto y las URL descubiertas aquí se refiere a las descubiertas respecto a la última lectura, ¿vale? En realidad, pues esta página tiene igual 600 páginas, porque tiene un montón de contenido entre blog y cursos secundarios. Pero las URL descubiertas, las últimas que ha descubierto, 112. ¿Por qué? ¿Por qué tantas de repente? Pues en este caso también pensar en qué tipo de negocio estamos hablando. Estamos hablando de una academia, pues evidentemente en septiembre páginas, sino son las imágenes, son los vídeos, etcétera, ¿vale? Procura siempre que creamos nuestra mapa web, venir aquí, aunque lo hagáis con un plugin, y decirle aquí a Google Search Console dónde está vuestro mapa web, ¿vale? Para que lo haga de manera muchísimo más rápido, más que a que Google lo haga. Y bueno, pues sí, por último, no olvidar añadirlo al robots.txt. Esto ya es quizá un poco más técnico, pero bueno, si caemos en esto, una vez que lo hemos puesto en Google Search Console, ya de por sí no nos tendríamos que preocupar más. Pero bueno, si lo queremos asegurar todavía muchísimo más, pues, y sabemos manejar ya el robots.txt, pues llegamos aquí y decimos sitemap, 2 puntos, la dirección del sitemap. Ya está. Recordad que es un blog de notas y lo actualizamos en nuestro hosting y ya está, ya a funcionar, ¿vale? Entonces lo tenemos verificado por 2 canales diferentes. Si falla uno, tenemos el otro. Como tanto he hablado de Google Search Console, me voy a centrar un poco más en Google Search Console para que veáis las posibilidades, ¿vale? El primer paso sería, pues, si nunca hemos trabajado con esta herramienta, una vez que nos metemos en Google Search Console, no lo puedo hacer ahora mismo en tiempo real porque me va a pedir verificaciones y demás, pues por eso os he puesto aquí pantallazos y además así lo tendréis en vuestra guía PDF siempre a mano. Pues veis que es una herramienta tan clave como sencilla, es muy minimalista, es imposible perderse, ¿vale? Así como Google Analytics te puedes perder fácilmente y eso necesita casi un curso, bueno, necesitas un curso aparte. Esta herramienta no, esta herramienta se ve muy sencillito todo. El primer paso, pues abajo del todo, sí, añadir propiedad, te dice cuál es la página web a la que quieres identificar como tu propiedad, le pones el dominio y te dirá, muy bien, pues toma este archivo HTML, súbelo a tu hosting y así sabré que si lo has subido es porque yo te lo he dicho y tú eres el propietario. Y ya está, ya tendrás vinculado a Google Search Console para siempre con tu página web, no tiene pérdida. Y es una herramienta pues que nos permite pues conocer el estado de la indexación, como habéis visto antes, pues rápidamente cuántas páginas tengo indexadas, si ha encontrado problemas de funcionamiento y no, y los resultados de las búsquedas. Por moverme, ya que la tenía abierta, ¿vale? Y aquí me meto en cobertura, pues veis, no he identificado ningún error. Las páginas web que tengo excluidas, pues las que daban error en su día y que páginas que han sido redirigidas. Bueno, aquí vais a tener siempre todo muy a mano. Son datos muy minimalistas, ¿vale? Los mismos datos o muy parecidos o a conclusiones muy parecidas podríamos llegar con herramientas más complejas como Google Analytics, pero aquí si tenemos algún error directamente nos va a decir dónde está el error y cómo se soluciona, ¿vale? No os tenéis que preocupar de nada más. Además que nos va a ofrecer otro tipo de métricas, pues el rendimiento, los clics totales, el número de impresiones totales, el CTR medio, veis aquí el CTR nos lo señala ya como clave. La posición media, pues en este caso, como es una página tan extensa que ofrece cursos para 40.000 tipos de nichos,
pues evidentemente la posición media, si tiene que hacer la posición media entre los cursos que son los más importantes de los cursos que son muchísimo menos importantes o de cursos que ya están caducos, pues evidentemente la posición media va a bajar. Por eso es importante también tener en cuenta la media de qué volumen se está haciendo la media, porque es el clásico chiste. Si yo me como 2 pollos, entre tú y yo nos hemos comido un pollo cada uno y eso no es así. Hay que tener siempre los pies en el suelo a la hora de analizar este tipo de métricas. Pero bueno, aquí además veis el CTR, otra vez me lo señala aquí como un dato importante. Puedo decir, oye, que el CTR más, las páginas que tienen más éxito, ¿cuáles son? Pues fíjate que Academia, esto además es de hace por fechas, que añadir aquí. Eso, podemos añadir por fechas también la evolución de nuestro CTR. Pues el 3 de septiembre de 2020, veis que, pues fíjate, una fecha que era muy clave, pues un 5% de CTR. Bueno, pues veis qué fechas ha habido menos CTR o las consultas que ofrecen más CTR, más engagement, tienen más éxito de captar la atención. Pues Academia Francesa Zaragoza, pues de 3 veces que se ha mostrado, me han hecho clic una vez, pues un 33% de CTR, oye, está bastante bien, de 3 me ha hecho clic una, o curso de marketing digital, pues de 1, 1. Oye, pues no se puede, no se puede acertar más, ¿vale? Aquí es para perderos y empezar a filtrar resultados y demás, ¿vale? Pero es una herramienta que no vais a fastidiar nada, por mucho que toquéis aquí, ¿vale? Es una herramienta que se puede tocar con mucha tranquilidad, así como con Google Analytics. No recomiendo tocar las cosas sin saber lo que estás tocando porque se pueden desbarajustar los paneles de información. Aquí es difícil que rompáis nada, ¿vale? Aquí es llegar, jugar y enseguida os vais a hacer con esta herramienta para luego encontrar los datos que realmente os interesa hacer un seguimiento de ellos. Por países, bueno, aquí directamente las páginas, pues fijaos, la gente evidentemente el CTR que me identifica aquí es el de la página de inicio, pues de 20.000 impresiones, pues 380 clics, pero digo, esto es el global, ¿vale? Esto es como si fuera el dominio en general, por eso es una métrica que hay que tener un poco, entre comillas, habría que contrastarla con Google Analytics, pero como datos globales me quiero centrar sobre todo en que es una herramienta clave para identificar los sitemaps y otra cosa que luego vendría un poco más avanzado, creo, en la exposición, es que aquí hay una herramienta que está un poco escondida, que es estadísticas de rastreo. Esto es normal, está plegado, ¿vale? Esta sección, herramientas e informes antiguos, estadísticas de rastreo, es donde vamos a ver el funcionamiento de la araña de Google. Hasta qué punto Google nos visita y qué picos de visitas tiene nuestra página web. Es un informe que está catalogado como antiguo, ya lleva bastante tiempo así, no sé por qué lo ponen tan oculto, porque es para mí una métrica bastante clave. Y aquí en estadísticas de rastreo vais a ver los picos que tiene la araña de Google. Pues aquí vemos, pues veis que al menos diariamente Google sí que procura visitar mi página web. Eso sí, pues rastrea muy poquito, porque tampoco ve que haya mucha novedad. Pero podemos identificar, podríamos identificar mayores picos si la frecuencia de rastreo fuera mayor. Aquí no me deja modificar, hacer una visualización de quizás del último año. Entonces sí que sería muy fácilmente identificable las épocas estacionales en que Google visita mi página web. Aquí nos tenemos que conformar con saber cómo la araña de Google está visitando mi sitio web en los últimos 90 días. Y oye, estas métricas, pues así en principio, pues tampoco me dicen mucho más, pero si estoy empezando un sitio web y llevo 2 meses y apenas consigo resultados y demás, y llego aquí y veo que aquí páginas rastreadas 1 o 0 durante mucho tiempo, pues algo estoy haciendo mal. Algo mi página web por algún lado se está rompiendo, que la araña de Google no está siendo capaz de rastrear mi sitio web. Pues para identificar posibles posibles errores o posibles defectos de mi página web, pues oye, venimos aquí una vez a la semana, ¿vale? O una vez al mes, aunque sea. Yo recomendaría una vez a la semana, que ya digo, como es una herramienta que vais a tener que consultar semanalmente,
por lo menos para identificar posibles errores de indexación y demás, pues oye, perder un par de segundos en meteros en este apartado que está un poco oculto y ver si todo está correcto, si las métricas, si no se ven cosas raras, de repente aquí 30 días sin que la araña de Google se haya metido en mi página web, ¿vale? Para identificar posibles errores. Además, el tiempo de aquí también me ha analizado un poco la velocidad o la optimización de mi página web, ¿vale? Aquí vemos si la araña ha tenido problemas en los que ha tenido días en los que ha necesitado muchísimos segundos para descargar la información. Pues ese día, pues igual se ha caído el servidor o mi página web la ha puesto en mantenimiento o por lo que sea, ¿vale? Estas 3 métricas simplemente sin entender mucho más allá, sin querer centrarnos mucho más allá o querer extrapolar muchos más datos de los que vemos para ver que todo está en funcionamiento, ¿vale? Como si esto estuviéramos en un hospital y viéramos que, oye, esto está todo, nuestro sitio web palpita, ¿vale? Además os lo he puesto aquí, ya digo, os he puesto pantallazos por eso, para que no os perdáis, ¿vale? Que lo tengáis siempre el PDF a mano una vez que queréis perder un poco de tiempo en esta herramienta. También, además de la frecuencia de rastreo y demás, nos va a ser muy útil para identificar los enlaces. Los enlaces entrantes, recordáis que era uno de los factores SEO off page, porque no dependían de nosotros. Eran enlaces que la gente había decidido poner o nosotros habíamos puesto en sitios web de terceros, pero que esos enlaces pues, podían acabar siendo modificados o eliminados por el administrador de esas respectivas páginas. Bueno, pues aquí también nos da la opción de, en una sección de esta herramienta, ver todos los enlaces, qué sitios web me envían más enlaces, qué páginas web de las mías son las más enlazadas. Pues esta página pues, he tachado pues, por privacidad, porque el cliente no quería compartir sus datos. Pero bueno, aquí veríamos enseguida, oye, qué páginas web generan más interés. Pues en este caso, fijaos que el blog por encima incluso de la tienda, pues porque era un tipo de web que tenía un plan de contenidos muy trabajado, hacía artículos muy interesantes y por eso pues era un blog de referencia para dentro de su sector, pues por eso estaba tan enlazado desde páginas externas. Pues bueno, aquí vemos enseguida a qué páginas son las más populares o las menos populares. Además, también veríamos aquí, porque está tachado por completo, evidentemente, los anchor text externos. Os recuerdo, ¿qué son los anchor text? Son los textos que están enlazados a una página web, es decir, no es el dominio. Yo cuando enlazo a Comparte Aragón, puedo decir compartearagón.com y eso que sea un enlace, o puedo decir los productos gourmet de Aragón y que esa frase sea un enlace. Pues en este caso, el texto de enlace sería los productos gourmet de Aragón. ¿Vale? Pues si tenemos una página web que ha crecido mucho, que tiene una repercusión o va ganando repercusión y va ganando relevancia y va ganando popularidad, pues será una métrica que quizá al tonto, pues con el paso del tiempo me va a ir indicando con qué términos de búsqueda o con qué eslóganes y están empezando a enlazar mi página web. Si yo tuviera que enlazar, yo qué sé, un blog de tecnología, un blog de un experto tecnológico, pues igual en vez de poner Sataka, por ejemplo, como una página de referencia tecnológica, pues si me pones cada vez que enlazo a Sataka, incluir solamente la palabra Sataka, diría, oye, la página de tecnología más relevante en español. Pues y cada vez que me refiero a Sataka lo hago con esa frase, pues igual ellos en sus métricas dirán, joder, pues de frase, algo estoy haciendo bien o no, o me pueden decir la peor página de tecnología de España, ¿vale? Pues bueno, son métricas que las vemos a un simple golpe de vista, ¿vale? Y tiene que tener en todo en un mismo panel, sobre todo es esto, que lo tenemos todo en un mismo panel y que no nos tenemos que complicar. Había herramientas, ya vimos en su día que había herramientas, bueno, ayer vimos herramientas externas que eran gratuitas y que también nos hacían el mismo trabajo, ¿vale? Pues bueno, esta herramienta es la oficial. O sea, si lo dice Google, 100% seguro de que eso es así. Y también nos da la opción de desautorizar. También lo comentaba ayer un poco. Si nos vienen enlaces externos de foros rusos, pues aquí también podemos decir, oye, estos enlaces que me están llegando desde aquí, no quiero que Google identifique mi sitio web con sitios maliciosos. Pues no, desautorizar. Entonces no me va a repercutir negativamente en mi posicionamiento web. Pues también te da la opción de desautorizar enlaces, ¿vale?
Y no tienen por qué ser sitios maliciosos, podrían ser sitios de baja calidad, ¿vale? Páginas del año de la pera, o con páginas muy cutres, o páginas que no sabemos muy bien quién está detrás de ellas, pues oye, no estoy muy seguro de querer estar identificado con este tipo de páginas. Pues oye, desautorizar, no quiero que estar vinculado de ninguna manera para Google, a ojos de Google, no quiero estar vinculado de ninguna manera a esa web de terceros. Aquí, bueno, os he puesto los errores que os podría señalar antes en el panel que veíamos, ¿vale? Pues errores que pueden ser clásicos para que no os asustaréis, ¿vale? En cualquier caso, todos estos errores, Google os diría cuáles son los pasos a seguir para solucionarlos, ¿vale? Cómo se solucionan, ¿vale? No me quiero centrar mucho en ello porque ya es un poco más técnico. Y luego está el Google Analytics como, evidentemente, la otra herramienta de referencia SEO. Yo os comentaba ayer cómo se hacía en Google Analytics. Era igual que en Google Search Console. Tú dabas de alta la propiedad o el sitio web, te da un código, lo subes a tu sitio web y ya está. Verificas que tú eres el propietario. Además, bueno, metes un código pequeñito, una línea de texto dentro de tu sitio web. Si no lo sabes hacer tú, pues tu proveedor no le costará mucho hacerlo por ti. Y ya está, ya tienes ligado tu Google Analytics a tu sitio web. Aquí os he puesto directamente cómo se hace, ¿vale? Tampoco os tenéis que preocupar mucho más. Si tenemos un WordPress, aún es muchísimo más fácil porque podemos en un par de clics meternos en su código y ya está. E incluso hay plugins que lo hacen por nosotros, ¿vale? No os tenéis que preocupar por mucho más. Y aquí os he querido señalar eso, recordar todo lo que ya hemos acercado al SEO de Analytics hasta ahora, que si las sesiones, los rebotes, la permanencia, recordar ayer que dábamos mucha importancia al tema de la permanencia, los rebotes, hasta qué punto eran claves o no ese tipo de métricas para nuestro negocio. Pues si tenemos un negocio que simplemente quiere conseguir correos electrónicos de potenciales clientes o números de teléfono y demás, o tiene un ánimo puramente muy directo, un ánimo comercial muy directo, pues no nos tenemos que preocupar si tenemos un porcentaje de rebote muy alto o un tiempo de permanencia muy bajo, porque es normal. Pero si esto es como una pesca en altura, si estoy haciendo una campaña de conseguir potenciales clientes y de una manera muy descarada, bueno, pues a pocos que caigan, pues si me compensa, me compensa. En cambio, si estoy vendiendo un negocio en el que procuro dar muchísimo más valor a lo que yo hago, a mis servicios y demás, y luego ya convencer al cliente de que sea él el que me llame, el que se ponga en contacto conmigo, pues bueno, ahí sí me tendré que preocupar de que el tiempo de permanencia sea mayor, de que haya menos rebote, porque no estoy poniendo un obstáculo visual de un formulario de contacto nada más entrar, o los clásicos textos de llama ya, reserva ya, ¿vale? Pues depende del tipo de negocio, nos puede interesar más una estrategia u otra. Aquí os he señalado, igual que con Google Search Console, os he puesto un pantallazo de cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Hay cosas que están más escondidas. Pues bueno, en Google Analytics nos podemos quedar en la página de inicio tal cual como veíamos ayer, ¿vale? La gráfica simple del volumen de tráfico que está registrando nuestra página web en los últimos días, quedarnos si es ascendente, si es descendente, si hay picos, si hay no, y si el porcentaje de rebote, la duración media y porcentaje de usuarios nuevos y porcentaje de usuarios recurrentes. Esos son los datos que a primera vista, nada más entrar en Google Analytics, son los que nos va a ofrecer. Pero a mí me parece que para SEO os puede interesar también este panel que está un pelín más escondido, ¿vale? Os he puesto también el pantallazo. En el apartado de consultas, que al final lo enlaza con Search Console, en este caso, si entráis, por ser un poco más cercano a la verdad, la primera vez que entréis en Google Analytics y hacéis clic en Search Console, te va a decir, tienes que vincularlo. Confirmas que eres el propietario también de la cuenta de Search Console, que es 2 pasos sencillitos, y una vez que están vinculadas las 2 cuentas, la herramienta gana enteros porque ya entrecruza datos, ¿vale? Ya no es lo mismo ir a una herramienta e ir a otra. Si vamos a Google Analytics podremos ver los datos de Search Console. Y en este caso, pues en el apartado de consultas, pues qué términos encontraremos, qué términos exactamente están utilizando los usuarios, pues esto a nivel de SEO es muy importante. Es decir, oye, los usuarios están
me identifican o me encuentran buscando este tipo de consultas. Quizá yo no había caído en ellos, quizá yo estoy dándole importancia más a un servicio que a otro y la gente no solo me encuentra más buscando esta cadena de palabras, sino que es que encima empiezo a ser un poco referente en mi sector por este otro servicio con el que yo no contaba. Aquí podemos ordenar también por CTR, igual que veíamos antes. En el Google Search Console te da menos opciones de filtrado. Aquí, como está entrelazado, aquí nos beneficiamos de la capacidad tecnológica de Google Analytics. Pues aquí podemos ordenar por CTR. ¿Qué páginas convierten mejor? ¿Cuáles no llaman la atención, aunque se muestran muchas veces? Pues bueno, aquí rápidamente identificaremos todo. Y también la posición media, esto también es importante. De las veces que la gente busca este tipo de palabra, ¿en qué posición suelo estar? De media, estoy en tercero, estoy en segunda página, o sea, todo lo que sea más allá de la posición 10 es que estoy en segunda página de Google. Eso recordad que ya era un poco para el mejor lugar para esconder un cadáver. O sea, todo lo que sea del 1 al 10 estará muy bien. Todo lo que sea del 1 al 5 estará muy bien. Todo lo que sea del 1 al 3 estará fabuloso. Y lo que es el 1, pues no, es inmejorable. Y somos totalmente referentes. Y por eso no os quedéis únicamente con la posición media, ¿vale? Ir mirando uno a uno qué consultas y qué posición media tenemos, porque la posición media, los datos medios son muy engañosos. Hay que siempre que ser un poco más, hay que sacar la lupa más un poco, porque si no podemos llegar a conclusiones muy contrarias. Aquí os he puesto una herramienta que ahora mismo es, por ejemplo, con la que yo más trabajo, ¿vale? Que además de Google Analytics y Google Search Console, es una herramienta que nos permite monitorizar nuestro trabajo diario en Google, nuestro posicionamiento web, ¿vale? También es una herramienta que no solo es como una herramienta las herramientas que ya hemos visto, sino que yo pienso en el perfil de usuarios, el perfil de gente que puede estar asistiendo a esta clase. Oye, que es que a nivel técnico, pues esto quizá le viene un poco grande o se siente un poco abrumado por la cantidad de herramientas que puede haber, que si Google Analytics, bueno, entras en Google Analytics la primera vez y te llevas un susto de todas las posibilidades que existen. Google Search Console y llevas menos susto, pero bueno, son herramientas que hay que tener en cuenta. Bueno, pues hay herramientas que al final tú lo único que tienes que preocupar es darle datos de acceso para una herramienta y para otra, y estas herramientas te hacen una valoración media, te sacan los datos principales, con los que tú ya puedes trabajar de cero con una buena estrategia, ¿vale? Pienso en ese perfil de usuarios que no quieran externalizar, porque no tengan presupuesto, porque tengan un presupuesto limitado, o incluso también en profesionales, porque es una herramienta que vamos a tener siempre a mano todos los datos que nos importan, y sobre todo esta herramienta, que es lo que vamos a ver ahora, nos va a venir genial es una funcionalidad que no nos ofrece ninguna herramienta gratuita, no nos ofrece ni Google Analytics, ni Google Search Console, ni otro tipo de herramientas gratuitas. Nos van a ofrecer lo que nos ofrece esta herramienta en cuanto a la monitorización del posicionamiento de nuestras palabras clave. La gente que busca esto, ¿yo en qué posición estoy? Vale, hoy estoy en la posición 7, vale, pero ¿y ayer y la semana pasada? ¿Y cómo he ido evolucionando? ¿Voy subiendo posiciones o voy perdiendo posiciones? Pues al cabo de un mes, al cabo de 2, al cabo de 3, al cabo de 6 meses, tú puedes identificar si tu plan SEO va dando resultados buenos o va dando resultados peores. Me voy a meter en ella, ¿vale? Yo os recomiendo registraros y probar, ¿vale? Sobre todo si tenéis un sitio web ya creado, ¿vale? Si acabáis de empezar, pues no, porque ya digo, hasta que Google os empiece a dar resultados, pues sería absurdo perder los 14 días cuando la página todavía no está 100% visible o 100% rastreable para Google. Pero si ya tenéis una página ahora mismo en funcionamiento, yo lo primero que haría nada más acabar esta clase sería ya crearme una cuenta en este fin de semana, crearme la cuenta en SERranking y empezar a monitorizar, ¿vale? Yo creo que es una herramienta que os puede ser muy útil y os voy a enseñar cómo son las tripas de esta herramienta. Si tuviera que recomendar una herramienta de pago, porque en SEO siempre se dice, están las herramientas profesionales y están las herramientas
cutres, o están las herramientas de gratuitas y luego están las buenas, ¿vale? Pues esto es igual, las gratuitas yo me quedaría con las oficiales, si podemos definir así en las herramientas de Google, y de pago pues está SEMrush, pero claro, SEMrush es una herramienta que vale pues como mínimo 100 euros al mes, pues igual no nos compensa, sobre todo si no tenemos los conocimientos para sacarle todo el partido, pero esta herramienta yo creo que tiene maneja muy bien el equilibrio entre el precio-calidad, ¿vale? Pues desde 15 euros al mes, creo que eran, nos da unos datos muy interesantes. Os voy a enseñar un poco cómo son las tripas, a ver si lo veo por aquí. Voy a cerrar páginas. Vale. Y ahora mismo estoy metido dentro de esta herramienta, ¿vale? De ese ranking. Pues aquí yo tengo dos clientes recientes que los he puesto aquí para monitorizar. Y esta es la página de inicio. Una vez que yo he enlazado siguiendo los pasos mi Google Analytics y mi Google Search Console a esta herramienta, la propia herramienta tiene de por sí funcionalidades externas. Monitoriza diariamente, si así lo quiero, si así pago por ello, puedo monitorizar diariamente el posicionamiento para cada palabra clave de las que hemos visto hoy, de las palabras clave en las que yo quiero estar, ¿vale? Yo le tengo que dar un listado de palabras clave y la herramienta ya se va a preocupar de todos los días ver esas palabras clave si yo soy más o menos relevante para Google, si estoy mejor o peor posicionado. En este caso yo voy aquí a Rankings. Bueno, sí, estoy ya en Rankings. ¿Veis? Aquí ya me sacan los datos. Pues bueno, estos datos los saca directamente de Google Analytics y de Google Search Console. Pero bueno, me hacen una posición media. La previsión de tráfico, pues bueno, esto ya sería cogerlo un poco con pinzas, ¿vale? Todos los datos hay que verlos de una manera muy crítica, pero bueno, sí que me da una previsión de tráfico, evidentemente. Entendiendo cómo funciona mi negocio, de septiembre a octubre, evidentemente tiene que caer, porque se dedica a formación de nuevos cursos académicos. Pero aquí vemos enseguida en qué posición estoy. Pues veo que en el top 1 aparezco el 45% de las veces, en el top 3 aparezco el 62% de las veces, en el top 5 el 75%. Vemos enseguida hasta qué punto estoy bien posicionado en Google o estoy mal posicionado. Y aquí ves todas las palabras clave que yo he añadido, pues todas las palabras clave que a mí me interesan. Todas las palabras clave. Pum. Y yo aquí veo pues diariamente cómo estoy de posicionado, si voy a más o voy a menos. Pues vemos, por ejemplo, Academia de Inglés Zaragoza Precios, que es un volumen de búsqueda, bueno, relativamente interesante. Pues aparezco de normal entre tercera posición y segunda. Y ahora he ganado una posición, ahora he ganado posiciones. Pues fijaos que incluso inglés para empresas en Zaragoza, pues posicionado en número 7, pero de hace este verano que se empezó a trabajar un poco en la mejora de esta página, pues de repente he mejorado y ahora mismo estoy en posición, soy la página referencia ahora mismo en Zaragoza para la gente que busque este término de búsqueda. Además, yo puedo configurar la herramienta para que los resultados, para que la monitorización de esas palabras clave estén geolocalizadas. Es decir, no esta herramienta me está monitorizando los resultados para Zaragoza escritorio o para Zaragoza móvil. Porque, como sabéis, evidentemente, si una página está bien optimizada para móvil, pues los resultados siempre van a ser mejores. ¿Veis? Pues fijaos que yo aquí de primeras veo que para todas mis principales palabras clave estoy posición número 1, posición número 3. O sea, es una empresa que no puede estar mejor posicionada ahora mismo en Google, porque palabras que busque clave, palabra que hemos llegado a un acuerdo de que esas son las palabras clave por las que quiero ser buscado y encontrado, estoy el número 1 o el número 3. Desde hace bastante tiempo, pues. Pero ahora porque esta herramienta ya lleva bastante tiempo con esta empresa y bueno, pues ya no le presto tanta atención, pero por ejemplo cuando hay novedades en los algoritmos de Google, cuando vemos noticias de que Google está planificando, está empezando a tocar cositas, lo que veíamos ayer de que Google hacía 500 cambios al año en los algoritmos, pues bueno, yo veo noticias en medios especializados, en medios que hablan de SEO, de que Google está planificando algo o que ha tocado algo, pues yo ya procuro meterme aquí todos los días hasta qué punto me puede afectar o no. ¿Vale? Por eso intento entrelazar un poco el SEO off-page y el SEO on-page.
Y no solo esto, de monitorizar todas las palabras clave y ver si produce resultados o no toda mi estrategia SEO que me estoy currando, sino que también puedo ver los competidores. Me voy al apartado de competidores. Yo aquí, estos son los competidores que yo le he dicho a la herramienta que quiero que me monitorice. Esta herramienta te permite monitorizar hasta 5 competidores. Este trabajo se lo tengo que dar yo, ¿eh? Le tengo que decir, oye, mis competidores son, pues en este caso, Number 16, Britannia, otras academias. Y aquí yo me veo, pues joder, pues que les ganó la partida prácticamente en todo tipo de búsquedas. Me quedo muy tranquilo. O sea, que yo de repente viera que Number 16 empieza aquí a crecer y que yo empiezo a perder, diría, ostras, ¿qué está haciendo Number 16? Me meto en su página web, algo han tocado, a ver qué cambios han hecho. De momento estoy muy tranquilo. Pues, pero es una herramienta que me permite monitorizar enseguida no solo mis palabras claves, sino también la competencia. O sea, tener todo bastante controlado, ¿vale? Es un poco el ojo de halcón. Y incluso la posición promedio de estas páginas me sale. Pues fijaos que... O las páginas que tienen indexadas, pues Number 16 tiene 774 páginas indexadas. Claro, es una empresa muchísimo más fija que la de este cliente. Pues bueno, pero aún así, aún teniendo 300 páginas más, pues bueno, yo he sabido optimizar mejor las páginas que tengo yo que ellos, en este caso, ¿vale? Pero estos son mis competidores de los que yo he elegido, pero también puedo ver los competidores por palabras clave, no los que yo le he dicho, sino los que la herramienta me dice que son realmente mis competidores para las palabras clave. Y aquí tengo mis palabras clave segmentadas, las tengo segmentadas pues online, cursos, exámenes de Oxford, exámenes de Cambridge. Yo puedo decir, oye, en exámenes Cambridge para B2, por ejemplo, o preparación examen B2, pues aquí me dice, pues oye, diariamente o puedo elegir en un rango de fechas, ¿vale? Esto es todo muy filtrable todo. Me va a decir realmente quiénes son mis competidores o con quién me estoy partiendo la pana en la media de apariciones en los resultados. Pues bueno, aquí yo no me preocupo porque veo que aquí pues si me toque partir la pana con artículos de noticias, porque aquí sí que es verdad que este panel pues te hace un poco de suma de todas las apariciones que puede haber en el entorno digital, pues en el apartado de noticias y demás, pues bueno, si me toque partir la pana con la página oficial de Cambridge o con blogs de amateurs o con artículos de noticias, significa que evidentemente soy el número uno. Luego ya más atrás pues aparecerán otro tipo de competidores. Pues bueno, porque al final la competencia no solo son las empresas, sino también pueden ser, al final son los resultados generales, pueden ser noticias, pueden ser blogs, al final es alcanzar visibilidad, pero sí que es verdad que si la gente está buscando una empresa y no está buscando noticias, pues hasta que no encuentre una empresa no va a hacer clic. Pues, por eso ahí está un poco la dicotomía que existe entre considerar competidor a quien realmente compite por la visibilidad o a quien compite por la visibilidad y también por el cliente potencial, ¿vale? Pues ya digo, esta herramienta yo sí que os recomiendo que si tenéis una página web y tenéis bueno, antes que tener una página web, tener una página web y tener clara vuestra lista de palabras clave. Si ya tenéis clara cuáles son vuestras palabras clave, por qué palabras claves queréis estar bien posicionados, una vez que hemos ido al planificador de palabras clave, hemos metido ahí toda nuestra lista, hemos hecho el filtrado a mano de oye, estas me interesan porque tienen alta competencia o tienen baja competencia o estas son más buscadas, estas menos. Bueno, una vez que tenemos ya claras cuáles son nuestras palabras clave, llegamos a esta herramienta, metemos nuestra herramienta y a funcionar y a monitorizar. Y diariamente veremos si al cabo de 3, 4 meses empezamos a ver resultados y veremos en la gráfica si vamos hacia arriba o vamos hacia abajo. Y nos puede dar una pista muy interesante. Además, esta herramienta más opciones, ¿vale? Me quiero centrar en estos paneles informativos porque a nivel de SEO pues son los más representativos, pero tiene muchísimo más. Me puede hacer una auditoría de la página web y decirme en qué está fallando o en qué soy bueno. Pues esta herramienta nunca la recomiendo tanto de esta como de cualquier otra herramienta que veremos, auditorías online, herramienta de auditoría online, estado de web, porque te coge las métricas sin ningún tipo de contexto, pues igual no me interesa, ¿vale? Que aquí hay que tener un poco más de ojo crítico.
Yo aquí me quedé de rankings y bueno, lo que os decía pues aquí pongo 6 meses, ¿veis? Ya estoy en el apartado de rankings, en la media. Aquí veo fácilmente, si voy o bajo aquí, fíjate, el 10 de agosto, pues cayó bastante. Pues algo tocaría Google ese día. Podéis encontrar algún pico que de repente estáis la leche y luego volvéis a la naturalidad. Pues por eso es importante juntar todos los conceptos que estamos viendo de los algoritmos que cambia Google diariamente y los experimentos que hacen. Pues bueno, pero al final me quedo con la tendencia. La tendencia es que es al alza, al alza, al alza, al alza. Y ahora, pues parece que vuelve un poco a decaer, pues bueno, pues porque quizás estamos en octubre, caen las búsquedas, pero bueno, ahora en octubre llega el segundo revisionado SEO, tendré que volver a meterme en la página web y actualizar, sí que actualizar algún tipo de contenido, ¿vale? Y esta herramienta ya os digo, os la recomiendo completamente. Además es que podéis agrupar las palabras clave, no solamente ponerla al listado, sino decir, oye, estas palabras clave están relacionadas con este servicio o con este objetivo de negocio. Yo en una academia como esta hay muchísimos negocios, puede ser los exámenes Oxford, los exámenes Cambridge, ¿vale? Pero en general la media de Cambridge, pues estoy, ahora he subido, pues vale, en Oxford pues estoy ahí, posición media quinta. En general, pues en este caso creo que son pocas palabras clave, pues son las que no entran en ninguna de las otras dos clasificaciones. Pues bueno, es una manera muy visual y creo que no hay mejor manera ahora mismo, no hay ninguna herramienta mejor que sea capaz de hacernos ese trabajo por nosotros, ¿vale? Yo ya os digo, si tuviera que invertir en una herramienta, yo pagaría los 15 o 20 euros que son mensuales por esta herramienta, que es el chocolate del oro y sobre todo si tenemos una página ya montada, repito, una página montada con palabras clave y a trabajar, ¿vale? Y a monitorizar y ver hasta qué punto se dan resultados los trabajos que hacemos de optimización SEO. Bueno, por supuesto, me quedan lo que son los factores SEO de contenido de la web. Fijaos que es el factor, es el factor, bueno, 7 no porque el otro eran herramientas, pero bueno, que antes había muchísimos factores antes que los que estamos más familiarizados, es decir, los títulos de nuestra página web, de contenido. Este quizá es el más sencillo de todos porque es el que todos conocemos, es el que más siempre se nos hace hincapié, pero que todo lo que hemos visto hasta ahora iría casi por delante de ello, ¿vale? Pues sigue siendo igual de importante. Bueno, pues en este caso, evidentemente, los títulos de nuestras páginas web, identificar cuáles son las palabras clave y el objetivo de la palabra clave. Una cosa que es importante, que una cosa es el título de tu página web, ya no hablo del título a nivel de global, ¿vale? Ya no hablo de la página de inicio, sino de cada página web, de cada página de servicio, de cada página de producto. Una cosa es el título de esa página de servicio o esa sección de tu página y otra cosa el título que queremos que se muestre en Google, que es donde tenemos que captar la atención. Pues aquí os he puesto un ejemplo, pues en este caso Funidelia, por recordar conceptos, que es una palabra clave navegacional, porque la gente que busca eso es que solamente quieren. Pues una cosa es la metadescripción que tiene aquí, fijaos cómo incluso ha puesto ahí los checks, ¿vale? O sea, ya llama un poco más la atención que si no tuviera los checks. Y luego, pues Funidelia, 2 puntos, tienda de disfraces, regalos frikis y decoración, bla, bla, bla. Pero una cosa es el título que aparece en Google y otra cosa es el título que tiene en su página web, que lo veríamos en nuestro navegador, ¿vale? Pues este tipo de, de textos se edita fácilmente si tenemos un WordPress con el Yoast, ¿vale? Con el plugin gratuito de SEO Yoast se puede editar. Hay otros plugins también gratuitos de SEO para WordPress, ¿vale? Y si no tenéis un WordPress y tenéis un PrestaShop no hace falta en este caso ningún plugin porque por defecto ya te añade qué tipo, quiero recordar que también te da la opción de qué título quieres mostrar en buscadores, ¿vale? Una cosa es el título del producto y otra cosa es el título que queremos mostrar en buscadores. Puedes optimizarlo. Pues fijaros si vienen eso siempre. Contra las etiquetas HTML, esto parece que es un poco así visualmente, si no lo conocemos, pues echarnos para atrás, pero es simplemente imaginar que tenemos una página de Word, un informe en Word, pues son los títulos y los subtítulos, ya está. Los H1 son los títulos más grandes, los H6 son los títulos menos importantes. En este caso hay que pensar si tú tuvieras que hacer un trabajo para la universidad o para tu empresa, un informe,
cómo lo categorizarías? ¿Cómo lo dividirías? ¿Cómo lo jerarquizarías? Pues es tan fácil como eso. Pues el H1 es lo más importante, el H2 los subtítulos, las secciones, los diferentes apartados de tu informe, el H3 pues los subapartados de cada apartado del informe y así hasta el infinito. Pues evidentemente el H1 es el tema principal, donde tenemos que intentar meter siempre en la palabra clave de cola larga, y un fallo sí que es muy común es poner más de un H1, ¿vale? Por eso hago hincapié en tener el ejemplo de un informe para la universidad. El H1 es el título de vuestro trabajo, ya está. Y todo lo demás sean, si queréis, H2. H2 y debajo pues texto, luego un H3 pues para especificar un poco más el artículo y demás. Pero el H1 es el título de vuestro trabajo, el título de vuestra página, de vuestra sección. No incluyáis más de un H1 porque van a entrar en competencia y entonces al final va a repercutir negativamente, ¿vale? Por eso, esto es pensar siempre en un trabajo en Word. ¿Cómo quedaría en un índice? Si esto lo tuvieras que trasladar luego a un índice de Word, ¿cómo quedaría? Pues visualmente intentar haceros ese mapa. Si veis que de repente hay muchos H2 o H3 o cosas que podrían estar embebidas dentro de otras, pues oye, pensadlo bien, ¿vale? Aquí os he dejado una herramienta, esta es gratuita, está creo que 500 páginas, que esta herramienta pues os diría qué páginas, si tenéis una página de funcionamiento, os diría en qué páginas no tenéis ningún tipo de título, ni H1 ni H2, o en qué páginas directamente tenéis varios, ¿vale? Es una herramienta muy... Yo recomiendo siempre pagar por ella, pero bueno, como es un SEO básico, simplemente que sepáis que existe y ya está. ¿Y cuál es la densidad de las palabras clave? Claro, porque palabras clave, lo que decíamos ayer un poco, no se trata de dilapidar y venga, apostar por una palabra clave y repetirlas y apenas contexto, bueno, eso ya está muy penalizado, pero aún así tú puedes curarte un buen contenido de tu página y al tonto empiezas a abusar sin querer de tu palabra clave. Bueno, pues se recomienda que no supere un 2% del total del contenido de tu página o de tu sección. No abusar mucho más allá con una palabra clave. Google ya se encargará, además ahora más con la última incorporación de las búsquedas contextuales, de que ya se encargará de que si tú eres importante para esa palabra clave, para esa intención de usuario, ya aparecerá si lo has hecho todo bien, ¿vale? La herramienta de SEO Yoast, incido en ella, pues también te lo va a decir. Te va a decir si estás abusando mucho o apenas estás utilizando la palabra clave que quieres posicionar, ¿vale? Te avisa automáticamente. Aquí hay una herramienta gratuita para calcularla, que tú le dices el texto, qué palabra quieres posicionar y te va a decir si te estás pasando o si te estás pasando por arriba o te estás pasando por abajo, de que eres tan comedido que casi no estás posicionando tu palabra clave, ¿vale? También es un fallo muy común. Aquí es una captura de esa herramienta. El contenido duplicado, pues podemos caer también, es un fallo muy común en el contenido duplicado, tanto si estamos copiando y pegando contenidos de la Wikipedia o de competidores que vemos que están funcionando muy bien, sus descripciones cogemos, copiamos, pegamos y modificamos sobre esa base, que es una estrategia que hace mucha gente. Pues no, mejor... Si te gusta mucho cómo la competencia lo ha hecho, mejor léetelo 10 veces y luego con tus propias palabras ve al Word e intenta ponerlo con tus propias palabras. Es mejor eso que sobreescribir, porque sobreescribiendo vais a copiar la configuración de los párrafos y demás. Y al final eso Google lo va a identificar un poco como contenido plagiado o duplicado, ¿vale? Aquí os he dejado también varias herramientas que muy fácilmente tú pones en la página 1, página 2 y te va a decir estas páginas se parecen o no se parecen, o esta página resulta que la he encontrado por 10 sitios diferentes. O sea, míratela a ver, actualízala, porque Google no te va a dar más relevancia a ti por tu cara bonita, te va a dar más relevancia por tu originalidad, ¿vale? Infinitas herramientas. ¿Cómo solucionarlo? Aquí ayer lo comentaba, las canónicas y las redirecciones. Pues las redes canónicas, esto también el SEO Yoast creo que también lo permite hacer ya, son apartados dentro de tu página web, bueno, incluso en PrestaShop, en el que le podemos decir, oye, me interesa posicionar este servicio, pero me interesa más posicionar su categoría madre, porque la categoría hijo ya llegarán una vez llegan en la categoría madre. Pues bueno, que no consideres que las variaciones son contenido duplicado. Son contenido duplicado, evidentemente, porque es el mismo producto, cambia muy pocas cosas. Pero si me has de posicionar algo, posicióname la página principal. Pues de eso se trata, ¿vale? Y las redirecciones, pues oye, si hemos cambiado una página y
pensad lo que os decía antes, las URLs amigables, pues imaginad que tenemos una página muy bien posicionada. Oye, queremos esa página ahora llamarla de otra manera o que sea accesible con otra URL diferente. Bueno, pues una manera de hacerlo es, sí, podemos cambiarlo, pero antes tendremos que crear una redirección 301, que también hay plugins que lo hacen sin ningún tipo de problema por nosotros, en el que nosotros decimos, oye, página antigua era esta y ahora queremos que la gente que llegue aquí vaya directamente a esta URL que es completamente diferente. Pues bueno, se lo señalamos, ¿vale? Para que no se pierda tráfico, para que luego la gente no llegue y vea error 404, la página no se encuentra porque cambió en su día, no. Que nunca se dé esa rotura de tráfico porque la gente no se va a perder tiempo en tu página web buscando qué era lo que pensaba buscar, no se va y se va al segundo competidor, ¿vale? Eso tenerlo muy claro. José Antonio, hay una Sí, pregunta de José sí. Ángel. ¿Y si es a uno mismo al que copian, sabe Google que la tuya es la original? Si es una misma que copias, sí. Sí, sí, claro, por antigüedad sobre todo. Sobre todo, a ver, por eso la importancia de indexar. Si Google ya sabe que nuestra página es la primera indexada para ese texto. En la segunda página que se indexa en Google, si que ese contenido lo ha identificado en otra página, verá cuál ha indexado antes y dirá, esta es la que copia la otra. Por eso Pero también nos podemos siempre el quiénes somos, cada vez que imaginar que tenemos una empresa de servicios y queremos quiénes somos y lo bonitos que somos y nuestro equipo que tenemos, es muy fácil caer en cada página de esas, caer siempre en las mismas descripciones, describiendo nuestras Antonio, bondades. se ha Sí, cortado un poquito en este fragmento último, en la última frase que has lo que comentado. decía de que importancia también, un fallo muy común es duplicarnos a nosotros mismos de manera muy fácil porque queremos describir siempre nuestras bondades, nuestra propuesta de valor en cada una de las secciones de servicios de nuestra página web. No caer en eso. Para describir nuestro valor, pues sí, señalamos 2, 3 puntos, pero no pongamos las parrafadas que podemos poner tranquilamente en la página del quiénes somos o nuestros valores, ¿vale? Es un fallo muy común al final tener la mitad de la página de contenido duplicado en todas una de nuestras páginas de servicios, ¿vale? Aquí, pues, además de las herramientas que hemos visto, pues también os he puesto, si tenéis un WordPress, intentar ir otra vez al robots.txt y decir, oye, no pierdas tiempo rastreándome tanto las páginas de autor, que al final son como reindexaciones, son al final son réplicas, ¿vale? Tú puedes buscar una página web y encontrarla. Si es una página de entrada en un blog, la puedes encontrar directamente, pero luego puedes encontrar metida dentro de una categoría, metida dentro de una etiqueta, metida dentro de una búsqueda dentro de la web. Al final eso es un poco de contenido duplicado. Yo lo que recomiendo siempre es desactivar las paginaciones o la posibilidad de que Google rastree las paginaciones por cada término de búsqueda, ¿vale? Esto es un poco más técnico, un poco más avanzado, pero si habéis hecho todo lo anterior, creo que llegaréis aquí y no encontraréis ningún problema. Bueno, sí, esto es lo que ya hemos comentado. Que sí que es importante y no me quería despedir sin ellos, el tema de las categorías y las etiquetas. Es muy fácil que si tenemos un blog o una página basada en WordPress o un PrestaShop, incurrir siempre en lo mismo. Tenemos nuestra categoría de zapatillas y decimos, vale, quiero crear categoría por marcas, pues categoría Nike, categoría Reebok o categoría, no sé, cualquier otro tipo de marca. Bueno, pues tengo esa categoría donde estarán metidos mis productos debajo de esa categoría y luego tengo las etiquetas, que las etiquetas siempre vais a encontrar un apartado en este tipo de plataformas, en este tipo de CMS o sí, de estructuras web en el que vais a poder meter las etiquetas como si fueran los hashtags, ¿vale? Las palabras clave. Pues bueno, no caigáis siempre en repetir etiquetas con lo que ya es una categoría, porque al final van a ser dos clasificaciones, van a ser dos maneras en las que Google va a tener indexada vuestra página de dos maneras diferentes, tanto llegando a través de categorías como a través de etiquetas, porque al final lo único que hace es reclasificar todo y solo puede considerar contenido duplicado propio. Si tenéis categorías, pues que tened muy claras cuáles son. Y las etiquetas, pues
que no sean palabras clave, que sean cosas muy específicas. Pienso mucho en las noticias. Por ejemplo, si yo quiero hacer una categoría de deportes en el Heraldo de Aragón, la categoría de fútbol pues será Real Zaragoza. Muy bien. Pues pero aquí no hay una categoría que se llame, no sé, Zapater. No. Pues está la categoría Real Zaragoza y luego no hay categorías por jugadores. Eso pueden ser etiquetas, que la gente una vez que se mete en la categoría, en la página en el artículo del Zaragoza, ve etiquetas, Zapater, le da Zapater y le van a salir todas las noticias relacionadas pues con el jugador Alberto Zapater. Pero no es una categoría, pues hay que darle la importancia que tienen las etiquetas, que es un fallo de lo que ya son nombres de categorías. Al final eso Google le estás dando contenido duplicado. Te va a decir esto que es una categoría, esto es una etiqueta, aquí me lo estás metiendo por todos sitios donde puedes, la noticia. Pues no, al final siempre la organización. No sé si hay alguna pregunta más que me puedas leer, Fernando, que haya por ahí para ir. No, Carmen indica que el Yoast sí que es imprescindible si utilizas WordPress. Hmm. Y bueno, sí, faltaba eso de las imágenes, ¿vale? Esto es importantísimo, porque no sabéis la cantidad de tráfico que puede llegar a vuestro sitio web a través del buscador de imágenes de Google. Pues siempre que subáis una imagen, ya sea a vuestro WordPress, a vuestro PrestaShop o a vuestro otro tipo de plataforma, pensad siempre, lo señalo aquí, el nombre del archivo, que siempre incluye la palabra clave, por supuesto. En el texto alternativo es por si la imagen no se pudiera cargar, que saliera aquí un cuadro en blanco y pusiera qué es lo que debería haber, qué tipo de imagen debería haber. Al fin y al cabo, ese tipo de errores ya no se ven, ya no son tan frecuentes, que una imagen no se cargue, salvo que sea un error muy puntual del servidor, ¿vale? Pero es la manera que tiene Google de leer la imagen. O sea, hasta ahora Google no sabe leer las imágenes, de momento, yo creo que le queda muy poquito. Pero bueno, le estamos diciendo, oye, aquí, el texto alternativo, lo que debería verse en la imagen, el texto que ya tengo en la imagen. El título, bueno, pues el título pues podría ser perfectamente el título del archivo, si hemos trabajado ya la palabra clave. La leyenda no lo recomiendo porque puede, al final, si subimos una imagen que luego vamos a estar subiendo, vamos a ir recurriendo a ella muchas veces, pues siempre nos va a poner la misma leyenda. Si modificamos la leyenda aquí, va a modificarla siempre que aparezca esa imagen. Siempre que utilicemos esa imagen va a aparecer la leyenda. No lo recomiendo y tampoco aporta mucho más si hemos trabajado el resto de SEO. Y la descripción, aquí ponemos la descripción, todo lo que queramos, ¿vale? Lo mismo, no caigamos tampoco aquí en parrafadas enormes. Aquí incluso podría haber metido más cositas o una descripción más larga, pero no caigamos aquí en meter una lista de palabras clave. No se trata de eso porque al final estaremos compitiendo contra nuestras propias imágenes, ¿vale? No se trata de abarcar mucho, sino de decidir qué palabras clave son para cada imagen, porque esa imagen va a estar ya pensada para una sección específica. Pues pensemos en las palabras clave de esa sección en donde va a estar esa imagen. Ya está, no hay que preocuparse de mucho más. Y ya está. Y por último, el Google My Business, pues si no, esto ya más que SEO de una página web sería un poco de SEO global. Si tenéis un negocio pues y no estáis dado de alta ya en Google My Business, pues lo mismo, este fin de semana os deis de alta sin esperar porque hasta que os verifican os tiene que llegar una carta de que vuestro negocio está donde decís que está, que vuestro teléfono es el que es, que vuestra dirección de contacto es la que es. Me parece que es una herramienta que cada vez cobra muchísimo más importancia, que nos puede funcionar también como blog porque incluye el apartado de publicaciones, que va a salir siempre en el panel lateral derecho. Cuando la gente nos busca directamente, eso sí, cuando la gente nos esté buscando es cuando aparecerá nuestro panel informativo donde nos saldrá el horario de apertura, las últimas novedades, incluso podemos poner productos que estamos vendiendo con enlaces directamente a la tienda. O sea, es una herramienta que yo creo que hasta ahora mismo es vital, ya era importante antes, pero que cada vez está cobrando muchísima más importancia. ¿Vale? Y con esto yo creo que ya estaría todo porque básicamente lo que hago es hincapié en la importancia que tiene el Google My Business, pues además la posibilidad que os ofrece de también haceros un resumen de las estadísticas de Google Analytics, todo lo que venga de Google Analytics y de Google Search Console, os va a salir aquí de una manera aún muchísimo más resumida, pero bueno, como un panel, como una vista rápida, os puede ser muy útil, ¿vale? Y con eso, pues bueno, muchísimas gracias a todos.